Bueno, chicos, cuando quieran, adelante. Hola, buen día. Hans. Es medio raro arrancar así otro comité así remoto. Iba a decir es una alegría verlos, porque realmente es una alegría verlos, pero es un poco triste verlos así por las pantallas. No era lo que nos hubiese gustado, pero bueno, es lo que tenemos. Eh, Así que vamos a tratar de aprovechar todo lo que podamos este formato eh, y ver si podemos hacer algo dinámico para que podamos de alguna manera participar todos y darle la calidez que hubiese tenido encontrarnos de manera presencial. Está del otro lado, para hacer la apertura formal, nuestro flamante coordinador general, Hernán, ¿estás por ahí? Sí, sí, acá estoy. Buen día. Bueno, buenos días a todos. Perdón, chicos, que no pude ir presencial a la oficina para acompañarlos, pero tenía algunas cuestiones que resolver. Bueno, bienvenidos a todos. La verdad que por lo que veo, todo un éxito, a pesar de la modalidad. La verdad es que hay muchísima gente que, bueno, la virtualidad tiene esas cosas, tiene eh, ese componente que se pierde de la presencialidad, pero tiene la parte buena, que es que nos acerca a pesar de que la gente no pueda viajar, no pueda acercarse hasta la oficina. Bueno, lo mío no va a ser muy extenso, simplemente darles la bienvenida. Bueno, esto que les decía Seba, lamentablemente tuvimos que volver, que huele un poco a pandemia, pero tuvimos que volver a la modalidad virtual, un poco empujados por la realidad de las restricciones presupuestarias que estamos atravesando y a las cuales claramente el SIU no es ajeno. Hasta ahora habíamos venido en los 2 últimos años ensayando la modalidad virtual, digo, ensayando y de alguna manera puliendo la modalidad virtual, lo cual aprovechaba un poquito lo mejor de ambos mundos. Eh, pero bueno, este año, dado que sabíamos que iba a ser complejo poder mover a la gente, que la gente de las universidades pueda moverse y pueda gestionar sus viáticos, decidimos ir directamente hacia la virtualidad, que como les decía, tiene sus cosas buenas, tiene sus cosas malas. Ojalá que pronto eh, se pueda resolver este problema y podamos volver a encontrarnos presencialmente. Pero sí, lo que consideramos es que es muy importante sostener estos espacios de trabajo, estos espacios de compartir experiencias, de compartir conocimientos, de charlar y de delinear un poco hacia dónde vamos con nuestras soluciones. Estos espacios han sido fundacionales para el SIU, y creemos que en estos momentos donde el sistema universitario, donde en general los espacios públicos están como muy observados y muy juzgados de alguna manera, es importante mostrar, es importante estar, es importante mostrar el trabajo que se hace, mostrar la fuerza que tiene todo el sistema, el trabajo que hacen las universidades. Así que por ello es que decidimos sostenerlo. También hacer un pequeño agradecimiento al Colo, que nos acompañó en todos estos años. No creo, ya debe estar en su casa durmiendo todavía, pero bueno, hacia toda la comunidad de mi parte el agradecimiento por el trabajo que he hecho durante todos estos años como coordinador general. Eh, y después simplemente contarles muy rápido algunas líneas de trabajo que vamos a encarar a lo largo de este año, que como les decía, va a estar signado por la escasez, pero creemos que hay que seguir avanzando y que es importante de alguna manera administrar las fuerzas para poder encarar las cosas importantes sin descuidar la diaria y el acompañamiento a las comunidades. En ese,
digamos, un poco en ese modo de tratar de alinear los esfuerzos, de alinear el trabajo de todo el SIU para con el sistema universitario, una de las líneas más importantes de trabajo es el fortalecimiento del ecosistema. El ecosistema en su totalidad. Y cuando hablo de fortalecimiento, hablo no solamente de lo que es el uso del ecosistema, impulsar el uso de nuestras soluciones en nuevo ecosistema dentro de las universidades, sino también hacerlo crecer en términos de funcionalidades. A medida que, como cualquier grupo de soluciones, a medida que uno las empieza a integrar y las empieza a usar, se empieza a dar cuenta que hay cosas que son necesarias desarrollar para que esa integración y para que ese uso en nuevo ecosistema sea provechoso. Es necesario encarar proyectos que en la mayoría de los casos empiezan a desbordar las fronteras de cada uno de los módulos y requiere un trabajo adicional, que es la coordinación de un montón de componentes, empezar a mirar todo de una manera un poco más transversal. Entonces, ahí es donde nosotros queremos poner nuestro esfuerzo. Y particularmente en el fortalecimiento del ecosistema, y les diría que este proyecto que les voy a contar, que ya lo presentamos el año pasado, lo presentó el Colo en el taller anual, eh, traspasa, y que hoy los chicos les van a contar un poco brevemente, traspasa las fronteras del ecosistema, pero sí viene a fortalecer su uso y a integrar al sistema universitario, es el concepto de bioma digital de integración federal. Ahí está. Que es esta idea de interconectar los distintos ecosistemas de las universidades. Eh, es esa mirada a largo plazo de poder interconectar de manera digital a todas las universidades, que haya un intercambio seguro de información entre las universidades, obviamente con todos los resguardos legales que eso requiere, pero mirando hacia eso, hacia un sistema universitario interconectado, y no solo interconectado entre sí, sino también interconectado con otros organismos del gobierno, sea el RENAPER, sea el Ministerio de Educación, sea no sé, el Ministerio de Transporte por el trámite del boleto estudiantil. Un sistema universitario integrado e interconectado digitalmente. Ahí estamos dando los primeros pasos, ¿sí? Con algunas universidades que nos están acompañando como punta de lanza, como es el caso de Cuyo, y ahora se está sumando General Sarmiento también. Estamos haciendo unas primeras pruebas de concepto, explorando las herramientas, viendo qué desarrollos son importantes hacer para que esto pueda funcionar, pero es un proyecto en el cual vamos a ponerle bastante energía, vamos a poner energía este año. Otra de las líneas de trabajo que vamos a profundizar también es el uso de la firma digital. De la mano de lo que es la solución de expediente electrónico integrado, la firma digital hizo pie en las universidades, hizo pie fuertemente. También de la mano de Guaraní está haciendo pie en muchas universidades. Estamos tratando de empujar con mucha fuerza el uso de las actas digitales, el uso del diploma digital. Pero para eso hay un montón de cosas que tienen que confluir y que tienen que ver con trámites relacionados con la generación de firma, con la definición de las autoridades de registro. Hay un montón de cosas y de trámites que subyacen detrás de todo eso, que requieren que la gente tenga información. Información que a nosotros nos costó un montón tener, que había que ordenar, trámites que había que entender cómo había que hacer. Y ahí estuvimos trabajando en dos cosas. Por un lado, un portal con toda la con una recopilación de toda la información de firma digital que vamos a lanzar, ya está prácticamente terminado. Creo que después los chicos les van a pasar el link para que puedan ir viéndolo, donde van a encontrar trámite por trámite, tipo de firmas, dónde hay que hacerlo, qué pasos, qué documentación, con la idea de simplificarle a las universidades todo el proceso de generación de esos trámites. Trámites que para nosotros fueron engorrosos, pero tratamos de canalizar esa experiencia en un sitio que facilite ese trabajo para los demás.
Y por el otro lado, también en ese mismo sentido, estamos trabajando en un verificador de firmas, ¿sí? Un verificador de firmas del SIU que le permita a cualquier persona que quiera verificar las firmas digitales de un documento, hacerlo a través de ese verificador. El sitio ya está prácticamente terminado, el verificador está casi en etapa de pruebas, por lo cual estamos muy cerca también de poderlo lanzar. Y me pareció importante contárselos porque esto va un poco en la línea de la digitalización y de tratar de eliminar los papeles, porque para eliminar los papeles también necesitamos reemplazar la firma hológrafa por la firma digital. Y bueno, y finalmente, obviamente, no olvidarnos de lo que es el acompañamiento a las comunidades. Como les decía, en un contexto donde tenemos que ordenar los esfuerzos, parte de ese esfuerzo tiene que seguir yendo a nuestras comunidades para poder acompañarlas, para poder ayudarlos en un momento donde también para ustedes es difícil y entiendo que también empiezan a direccionar los esfuerzos hacia los lugares más importantes. Así que bueno, cuenten con nuestro acompañamiento, cuenten con nosotros. Históricamente hemos tenido una relación de acompañamiento mutuo que nos ha traído hasta acá, así que ojalá que podamos sostener eso, que estas líneas de trabajo también se alineen un poco con lo que esperan las comunidades. Sabemos que hay desde problemas muy puntuales de una institución hasta problemas muy generales que trabajar, y espero que este comité se transforme en un espacio de eso, de un espacio de compartir y un espacio de debate donde cada uno pueda salir a que, che, qué bueno esto, me llevó al otro. Así que de nuevo bienvenidos, les deseo una gran jornada de trabajo y ahora sí los dejo con Seba y equipo. Gracias, Hernán. Bueno, vamos a, por sugerencia de nuestra área de comunicación, vamos a deshabilitar el chat, no con la idea de que no participen, sino todo lo contrario, ¿no? Que cuando quieran interrumpirnos, ¿cómo sería? Levantan la mano y nosotros habilitamos el micrófono. Bien, perfecto. Bueno, voy a compartir entonces la presentación y arrancamos. Y para los que no, tal vez no son muchos en Zoom, para levantar la mano desde el logo de participantes, se van a ver ustedes en primer lugar y ahí tienen la opción de levantar la mano. Perfecto. Bueno, esta te la había dejado a vos, Hernán, por si querías, pensé que ibas a arrancar con esto, pero simplemente la idea de incluir esta infografía es mostrar un poco la magnitud del trabajo que hacemos como institución. Realmente cuando vemos estos números todos juntos, a mí no deja de sorprenderme todo lo que logramos como equipo de trabajo, y cuando hablo de equipo de trabajo hablo de ustedes y nosotros, ¿no? La verdad es que, como decía Hernán, en estos tiempos en los que nuestros espacios de trabajo están tan observados, que está muy bien que estén observados, pero tan criticados, me parece que este tipo de herramientas es fundamental para desterrar cualquier tipo de duda sobre el trabajo que hacemos. Bueno, acá lo que decíamos recién, chat deshabilitado, levantan la mano y nosotros les abrimos el micrófono. Tema asistencia, no se olviden de completar el formulario que los chicos van a estar compartiendo en el chat, y no se olviden de sumarse a la comunidad guaraní en Telegram. Dentro de unos minutos vamos a hablar un poquito sobre cuál es el objetivo de esa comunidad y qué esperamos nosotros que pase ahí. Vamos a arrancar con un estado general del proyecto, un poquito sumeado de lo que veíamos recién, ya metiéndonos en guaraní 100%.
Vamos avanzando con esta cobertura, ya tenemos el 96% de los alumnos de las universidades públicas argentinas usando o gestionando su vida académica a través de guaraní. Y eso va creciendo porque las pocas instituciones que no tienen CIU guaraní van de a poquito sumando algunas responsables académicas y eso está buenísimo. Otro dato interesante es que ya el 35% de los alumnos de las instituciones de gestión privada ya están usando guaraní y hay otro 15% con los que estamos en contacto que ya nos han manifestado sus intenciones de implementar el sistema. Así que yo creo, y esta es una opinión personal, pero creo que a mediano plazo vamos a tener un porcentaje muchísimo más alto que este que se ve acá, de todo el sistema universitario en general. No obstante, tenemos que contar que todavía hay 7 instituciones que siguen trabajando en Guaraní 2, siguen utilizando Guaraní 2. Hay otras 9 instituciones que tienen algunas facultades, tienen un mix, ya están, por suerte, trabajando con Guaraní 3, pero tienen algunas facultades en Guaraní 2. Es decir, que tenemos 16 instituciones que todavía están trabajando con Guaraní 2. Sabemos que del otro lado se está trabajando, que hay muchas instituciones que están trabajando y por suerte nos van poniendo al tanto de los avances que van teniendo. Sin embargo, no deja de preocuparnos, porque ustedes ya saben que estamos hace mucho tiempo, dijimos que no damos más soporte de Guaraní 2 y estamos teniendo serios problemas internos con nuestros ambientes, los ambientes de Guaraní 2 que teníamos en nuestro data center. Este meme nos cansamos de verlo en las redes sociales y les puedo asegurar que un poquito de verdad tiene cuando hablamos de Guaraní 2, ¿no? Está un poco así lo que tenemos hoy en nuestro data center en cuanto a los ambientes de Guaraní 2 que tenemos. Ya se lo dijimos de muchísimas maneras, pero queremos ver si los podemos conmover. De alguna manera, comité a comité, tratamos de decirles, tenemos que abandonar Guaraní 2, Guaraní 2 ya fue, y es un poco esta la realidad. De hecho, el Simba ya está un poco más grande, porque ya tiene como varios años más, pero bueno, un poco la realidad es esta, y lo que queremos decirles es que nosotros estamos en contacto con muchas de estas instituciones que están trabajando todavía con Guaraní 2 y sabemos que si siguen usando Guaraní 2 no es porque tienen ganas de usar Guaraní 2 o porque crean que Guaraní 2 es mejor que Guaraní 3, pero bueno, sepan que realmente la situación es crítica y que nosotros estamos con nuestras limitaciones, porque realmente tenemos limitaciones, la cantidad de personas que somos y que estamos para atender todas las implementaciones de Guaraní 3 y para darles una mano en la migración. Somos pocas, pero tenemos muchas ganas de ayudarlos, así que sepan que cuentan con nosotros para acompañarlos en este proceso y que sepan también, y esto lo hago extensivo a todas las personas que estamos acá y a todas las instituciones, que el apoyo que tienen para hacer esa migración no solo es nuestra como equipo de trabajo, sino como comunidad de trabajo que somos todas las instituciones, que por suerte somos muchas que trabajamos con este sistema. Ya pasando y ya estando en un umbral de felicidad, de decir, esta es la situación de todos los Guaraní 3 que tenemos implementados.
tampoco es muy feliz o del todo feliz la situación. Hay muchas instituciones que saben que la situación ideal o lo que nosotros empujamos es que damos soporte a las últimas dos versiones del módulo. Estamos a nada de publicar la versión 3.22 y todavía tenemos instituciones que están trabajando. De hecho, acá me comí alguna porque sé que hay instituciones que están trabajando con versiones 3.15 y vi algunos mails que alguien estaba en una 3.13, así que, pero bueno, en líneas generales, la situación es esta. Nosotros sabemos que la situación es complicada y que actualizarse a veces suele ser complejo y la intención de mostrar esto también es contarle a las nuevas instituciones o a las últimas instituciones que se suman a nuestra comunidad, que cuando pasan este tipo de cosas tiene que ver porque tienen sistemas muy personalizados, ¿sí? Una actualización de versión en un Sioux Guaraní que tiene pocas personalizaciones y esas personalizaciones hechas con el esquema que nosotros proponemos, no tiene mucha dificultad. No debería ser difícil migrar a la última versión, actualizarse a la última versión, si no tienen muchas personalizaciones. Y este gráfico lo que demuestra es que a medida que fueron incorporándose, fueron migrando de Guaraní 2 a Guaraní 3, personalizaron mucho y eso dificulta la actualización del módulo. Entonces, simplemente volver a comentarles esto y a advertirles que esto puede pasar. Por otro lado, nosotros intentamos mantener con toda nuestra comunidad una comunicación fluida para conocer cuál es el estado de todas las implementaciones que tenemos. Muchas veces, por suerte, tenemos un muy buen feedback por parte de los equipos de trabajo. Otras veces no pasa, ¿sí? Nosotros mandamos mails regularmente para conocer el estado en el que están y muchas veces no tenemos ese feedback. Sepan que para nosotros es importante conocer y saber qué es lo que está pasando en cada uno de los equipos, de trabajo de las instituciones, porque eso nos permite, si ustedes nos acompañan y nos devuelven esas consultas, nos permite tener un estado de situación general de todas nuestras implementaciones y ver a dónde podemos poner más energía, ¿sí? Si tenemos energía limitada, tenemos que tratar de ponerla donde más nos necesiten. Por suerte, hay muchas instituciones que están bien, que van avanzando bien, que tienen equipos de trabajo sólidos y que están hace mucho tiempo, entonces eso les permite trabajar mejor. Y hay otras que no la están pasando tan bien, y ahí es donde por ahí queremos dirigir un poco la energía. Es importante que nos cuenten cuando ingresan nuevas personas a los equipos de trabajo, que nos lo cuenten para que nosotros podamos acompañar a esas personas para que se capaciten de la manera más adecuada y rápidamente puedan aprovechar al máximo los recursos que tienen, que nos avisen cuando hay bajas en el equipo, que nos cuenten los avances que tienen y que nos cuenten también las dificultades. Teniendo este feedback, nosotros podemos administrar mucho mejor nuestros recursos y ayudarlos a ayudar a quienes no pueden, a quienes están más complicados. Dicho esto que mencionaba, les vamos a contar algunas novedades que incluimos en nuestra documentación y cómo vamos a manejarnos con la capacitación para lo que queda para esta mitad de año y en adelante. Bien, bueno, les voy a comentar un poquito esto, que empieza la parte divertida donde ya no hay guión y todo es improvisado. Les pido perdón por mi voz, pero este falso invierno me ha pegado bastante duro.
En primer lugar, contarles algo que en realidad no es una novedad, pero sí es algo que seguramente muchos recién ahora escuchen por primera vez, y por eso cada vez que hacemos esta charla medio que volvemos a repetirlo, es cuando ustedes entran a la wiki de documentación del SIU, lo primero que se encuentran es este gráfico. Y como ya saben, cliqueando en cada uno de los módulos pueden acceder a la documentación de cada proyecto. Pero aparte, si cliquean en el centro de este grafiquito, donde está el logo del SIU Ecosistema, lo que van a ver ahí es un listado de la documentación de todos los circuitos de integración que existen entre los diferentes módulos SIU. Por ejemplo, en el caso de Guaraní van a tener ahí documentado lo que son los circuitos de integración con Coya, con Tehuelche, con Araí, con todo lo que es expediente electrónico integrado para el uso de actas digitales, diploma digital, expediente electrónico de egreso, la vinculación con Wichi, etc. Es decir, todo lo que tenga que ver con circuitos que incluyan no solo a Guaraní, sino a otros módulos SIU, los van a poder encontrar en esta sección. Pero, como sabemos que también muchas veces esto puede quedar medio perdido, también dentro de lo que es la wiki propiamente de Guaraní, agregamos un enlace dentro de la documentación funcional que es integración con otros módulos. Y allí al ingresar van a ver de nuevo estos mismos circuitos delimitados justamente a los que tocan también el módulo de Guaraní. También, ya pasando a la parte de capacitaciones, recordarles que dentro de la wiki de Guaraní, antes de entrar a lo que es la documentación de cada versión en específica, tienen, por un lado, la guía de implementación que le enviamos siempre a los equipos cuando empiezan con el proceso de implementación de Guaraní, pero sepan que siempre la pueden tener disponible acá dentro de la wiki. Ahí van a ver todos los primeros pasos que incluye un proceso de implementación del módulo, también las capacitaciones más importantes que se tienen que dar para poder acercarse a todo lo que es el mundo guaraní. Y también está una sección de capacitaciones disponibles donde allí tenemos subidos todos los enlaces al aula virtual con los cursos que tenemos y también las grabaciones de todos los webinars, videos que hemos hecho a lo largo de todos estos años y que les va a ir sirviendo para poder hacer todo lo que es la capacitación del sistema. Por otro lado, una silla novedad que tenemos acerca de las capacitaciones es que pudimos avanzar en un pedido que nos venían haciendo muchos usuarios que tiene que ver con poder obtener un certificado por los cursos que damos en nuestra aula virtual. Así que estuvimos haciendo varias investigaciones, varias pruebas, y la idea es poder ya salir dentro de poco con una prueba piloto con el curso de conceptos iniciales para que puedan obtener una certificación para los que realizan el curso. ¿Cuál va a ser la dinámica para obtener esta certificación? Nosotros vamos a abrir dentro de comunidad un evento que sea para poder rendir una evaluación integradora. La idea es que los usuarios que desean obtener una certificación se inscriban a este evento desde Comunidad SIU. Les va a llegar un mail con toda la información y el acceso al aula virtual ya con el curso para esta evaluación integradora. Desde allí van a realizar la evaluación, van a tener un único intento para responderla, van a ser 15 preguntas que se van a generar de forma aleatoria, con todos los conocimientos que se fueron dando a lo largo del curso, y una vez aprobada la misma, desde el mismo sitio de Comunidad SIU, entrando al evento, van a poder descargar su certificado. Esto es lo mismo que cuando se inscriben a un taller anual. Exactamente, sí. Con la única diferencia nada más que van a tener que responder una evaluación como para poder tener constancia de que efectivamente adquirieron los conocimientos que necesitan. Bien, y otro tema es próximas capacitaciones que tenemos en mente, porque en el comité del año pasado habíamos hecho un relevamiento de cuáles eran los temas que más les interesaban ver, que querían que pudiéramos hacer algunos videos o webinars. Y estos son los resultados que más se habían votado. En primer lugar, la integración con Moodle, luego la administración de los requisitos, o sea, tanto ingreso, egreso, cómo se manejan las excepciones, las prórrogas, cambios de texto de licitación.
En tercer lugar, tiene que ver con el proceso de verificación de regularidad, no en las cursadas, sino en las propuestas, que es lo que hace que un alumno sea regular o que pierda su regularidad en una propuesta, cómo se hace este control y cómo se pueden manejar también las transmisiones, porque hay más de un camino y varias configuraciones de cómo cada institución quiere manejar las transmisiones. Y por último, el cuarto tema que había salido es el del manejo de cupo en comisiones, cómo se establecen cupos mínimos y cupos máximos para las comisiones y diferentes opciones que pueden existir a la hora de administrar las inscripciones de los alumnos. Si se generan diferentes rangos de inscripción para alumnos según su coeficiente, si se van a estar manejando prioridades en la inscripción, donde un alumno puede ir diciendo qué prioridad le da a cada comisión y luego eso se procesa. Así que estos son los próximos temas donde vamos a estar dando capacitaciones. De hecho, ya estamos trabajando con el primer tema que tiene que ver la integración con Moodle para armar un video que abarque todo desde la parte técnica de cómo se configuran y se vinculan los sistemas hasta toda la parte funcional de cómo es que se pueden crear y vincular comisiones y mesas de examen a cursos en Moodle, cómo se matriculan alumnos y docentes en los mismos y todos los diferentes escenarios que pueden surgir en este proceso. Así que estén atentos que próximamente seguramente vamos a estar saliendo con eso. Bien, y ahora pasamos a uno de los temas más divertidos y que seguramente estarán esperando, que tiene que ver con las novedades que van a salir en esta versión 3.22, que vamos a estar liberando próximamente, en las próximas semanas, se supone. Sí, no, yo te diría los próximos días porque no quiero, sé que si no me va a empezar a sonar el teléfono. Pero sí, la realidad es que nosotros teníamos planificado que la 3.22 ya iba a estar en la calle hace un par de meses. La verdad es que a medida que fuimos avanzando con los ejes de la versión, que es lo que vamos a estar viendo ahora, nos fuimos encontrando con algunos escollos y preferimos asegurarnos de que estamos pudiendo o que vamos a cubrir la mayor cantidad anular la mayor cantidad de posibilidades de bugs y de cosas con las que se puedan encontrar. Son temas que atraviesan bastante profundo el sistema, entonces es importante tomarnos este tiempito. Los últimos días habíamos intentado hacer como una especie de sprint final para poder publicarla antes de este comité y ya estar acá contándoles que la versión ya estaba en la calle. Pero la verdad es que bueno, nos convencimos a último momento que valía la pena tomarse una semanita más para hacer un último test de integración. Así que suponemos, si todo va bien, que en el transcurso de la semana que viene... Mire. Te dije que iba a venir con la careta, por lo menos no me puse la careta. Esperamos que en el transcurso de la semana que viene ya tener la versión en la calle. Claro, por eso digo que es divertido, pero para ustedes, porque para nosotros, no sé, yo nos veo con menos pelo y más orejas y más ojeras a todos. La verdad que ha tenido grandes retos esta versión 3.22, pero bueno, la verdad es que se incorporan acá no solo arreglos de muchos bugs, sino también nuevas funcionalidades que sabemos que las van a estar celebrando bastante. Así que acá ya tienen el primer pantallazo y les voy a estar explicando un poquito cada una de estas grandes novedades que, a ver, estas son las más importantes, las que pusimos en pantalla. Obviamente la versión también está acompañada de muchas otras mejoras y arreglos de bugs menores que era imposible. Necesitaríamos 50 filminas básicamente para poder mostrarlas en pantalla. Sí, acá vamos a hacer este repaso y la idea es que hagamos un repaso más extenso, que hagamos una especie de webinar asincrónico, digamos, un video donde hagamos un repaso sí, en profundidad de todas las mejoras que se incluyen en la versión. No queríamos
por ahí ocupar demasiado tiempo acá profundizando mucho. Entonces, estos son los ejes principales que trazamos para la versión y les vamos a contar qué implica cada uno así rapidito. Así podemos aprovechar el espacio para relevar otras cuestiones que son fundamentales para el avance. Exacto, sí, no es la idea acá entrar y ver las nuevas operaciones en el sistema, sino comentarles cómo es el circuito y más adelante en este video poder ya sí profundizar mucho más. En primer lugar, metimos varias mejoras en el circuito de prescripción que tienen que ver con mejoras en lo que es el manejo de los datos en la base, mejoras en seguridad, cuestiones como quitar algunos campos que generaban confusión. Mira para acá. Entonces no los voy a ver más, voy a ver mi vista al micrófono. Bueno, algunos campos que generan confusión como el de pasaporte, que estaba además del de documento de identidad y podía llegar a generar problemas. También se incorporó la posibilidad de crear periodos de prescripción o propuesta que sean diferentes por cada interfaz, es decir, por autogestión o por prescripción. Pero creo que la principal mejora y la más importante es que se adecuó lo que es el circuito de prescripción desde el módulo de autogestión para que funcione de la misma manera que en el módulo de prescripción. ¿Y qué quiere decir esto? Que hasta la versión 3.21.3, cuando un alumno realizaba una prescripción desde el módulo de autogestión, simplemente elegía la propuesta y esa prescripción ya estaba disponible para ser procesada en gestión. Es decir, el alumno no tenía que cerrar el trámite ni se podía correr allí un control de que haya llenado todos los datos necesarios o que haya cargado los requisitos de ingreso necesarios para poder procesar esa prescripción. Entonces ahora lo que sumamos es este circuito que se parezca más a lo que existe en prescripción, que el alumno cuando genere una prescripción tenga que cerrar el trámite, que en ese cierre de trámite se pueda controlar, si la institución lo desea, que haya completado todos los datos censales obligatorios, que haya cargado los requisitos de ingreso obligatorios, y luego allí recién el administrativo del módulo de gestión podría procesar esa prescripción o solicitarle al alumno que primero modifique alguno de los datos. En segundo lugar, tenemos la mejora por el nombre elegido, que ahí lo que hicimos básicamente, y que nos llevó un montón de trabajo, fue poder realizar las mismas mejoras que habíamos hecho ya en autogestión, que tienen que ver con que en todas las operaciones y reportes que se encuentran en el módulo de gestión, que son un montón, la persona pueda aparecer con su nombre elegido, pero también que cuando se realiza una búsqueda por los campos de filtros, el administrativo pueda buscarlo ya sea por su nombre oficial, por su nombre elegido y que la persona le aparezca entre los resultados. Y también aquí otra mejora importante es la adecuación del parámetro que se sumó para indicar cómo queremos que salga el nombre de la persona en los documentos legales, como por ejemplo las actas. Y allí las instituciones van a poder indicar si quieren que salga siempre con su nombre oficial, si quieren que salga con su nombre elegido, o si quieren que salga con este constructo que establece la ley donde se pone el nombre elegido, más las iniciales del nombre inicial, más su número de documento, y que igualmente cada institución puede personalizar cómo es que se arma este constructo. El tercer punto tiene que ver con mejoras en la integración con SQ. Acá, bueno, estuvimos trabajando un montón entre los dos equipos de Guaraní y San Avirón Quilmes, junto también con la Universidad de Quilmes, que estuvo incorporando el sistema de SQ, y se realizaron varias mejoras. Algunas ya se habían incorporado en la versión 3.21.3, como por ejemplo el parámetro que indica en qué momento se realiza el cobro, pero para esta versión 3.22 se incorporaron notificaciones sobre licencias que se toman los alumnos, pérdidas de regularidad y de readmisiones, y también cambios en la calidad de los alumnos para poder tener una comunicación mucho más fluida entre los dos módulos y que así el sistema de SQ pueda saber de mejor manera a qué alumnos le tiene que realizar el cobro y a cuáles no. Bien, también metimos mejoras respecto a lo que es las becas Progresar y las becas Belgrano.
que tiene que ver con poder incorporar una operación en el propio sistema que permita realizar la salida de información para estas becas y que ya no tenga que ser un script que tengan que correr directamente en la base. Así que en esta nueva versión van a ver que está ya incluida esta operación. Y ahora pasamos ya seguramente a las mejoras más importantes que tienen que ver. En primer lugar, para los amantes de Tehuelche, mejoras que se metieron entre los dos módulos respecto a las becas internas de las instituciones y que van a la incorporación de requisitos documentales y de reapertura de solicitudes. Esto tiene que ver con la posibilidad de que el alumno tenga que cargar determinados documentos digitales para poder postularse una beca y también que el administrativo de Tehuelche tenga la posibilidad de hacer una reapertura de una solicitud para pedirle al alumno que modifique algunos datos censales o bien que vuelva a cargar algunos requisitos. Ahora les vamos a mostrar un poquito mejor cómo es este circuito. Y otra mejora importante que nos la habían estado pidiendo bastante, sabemos que era una necesidad que tenían las instituciones, era poder contar con una definición de requisitos de egreso. De determinados documentos que se le pide al alumno que tenga presentado para poder iniciar su trámite de egreso. También ahora le vamos a comentar un poquito más a fondo cómo es este circuito que entendemos que era muy solicitado. Y por último, la versión 3.22 también va a estar incorporando muchísimas mejoras en lo que respecta a la performance y velocidad del sistema. Se hicieron muchas optimizaciones en consultas SQL, de los módulos de unidades de gestión, cobros, cursada, exámenes, reconocimiento de actividades. También se mejoró la performance del requisito que la actividad pertenezca a la orientación elegida del alumno, que estaba trayendo varios inconvenientes. Se mejoró la performance en la manera de obtener los datos del alumno en los requisitos. Se agregaron caché en clases de consulta personalizadas. Se mejoró la performance en el cálculo de encuestados al definir relevamientos. Se optimizó el servicio web que devuelve la lista de aspirantes a una convocatoria. Y por último también se mejora la forma de limpiar los acentos en los filtros de tipo cadena. Ahí sí hubo guión. Había manera de memorizar. Sí, no, ya era un montón. Y entonces, ¿nos perdimos o no está algo? Perdimos. Y ahora sí les voy a mostrar un poquito más cómo es este circuito para los requisitos de egreso, que tiene que ver con que el alumno, cuando ya está en condiciones de egresar, va a hacer la solicitud de egreso. Esto, si bien nosotros siempre recomendamos que sea el propio alumno el que lo realice, sabemos que también lo puede realizar el propio administrativo del módulo de gestión. Cuando se inicia, cuando se inicia la solicitud de egreso, esta solicitud va a quedar en un estado pendiente y el alumno allí va a tener que cargar los requisitos de egreso que la institución haya definido. Una vez que haya cargado todos estos requisitos de egreso, recién va a poder realizar el cierre de la solicitud, es decir, va a ser similar a lo que sucede con una preinscripción. El alumno tiene que completar todos sus datos y poder cerrar el trámite. Y una vez que este trámite esté cerrado, desde el módulo de gestión, un administrativo va a revisar esta solicitud, va a ver si los requisitos cargados son correctos, y en caso de ser así, va a pasar la solicitud a estado aceptada. Y una vez que está aceptada, ya ingresa en lo que es el circuito de egreso que conocemos. En caso de que el administrativo vea que alguno de los requisitos cargados por el alumno son incorrectos, lo que hace es rechazar la solicitud, vuelve a estar en estado pendiente y el alumno recibe un mensaje allí y tiene que arreglar los requisitos que había cargado mal. Una vez arreglados, las vuelve a finalizar y sigue el proceso como estaba antes. Y ahora sí, el circuito de convocatorias a becas, como vemos, es muy similar al diagrama. Siempre intentamos que los circuitos sean muy parecidos entre sí para que no haya confusiones. Por lo cual acá no es la excepción a la regla. La idea de este circuito de becas es que el postulante, cuando
cuando se postula una convocatoria, hace toda la carga de datos, como viene haciendo hoy. En esta carga de datos también se le va a solicitar cuáles son los requisitos que tiene que cargar. Una vez que carga estos requisitos, contesta luego la encuesta y finalmente cierra la convocatoria. Desde el módulo de Tehuelche, el administrativo va a hacer la revisión de esta postulación, va a ver si los datos que cargó el alumno son correctos, si los requisitos que cargó están bien. En caso que está bien, esto continúa la evaluación final. En caso de que vea algún error, ya sea que sepa que los datos que cargó el alumno en realidad son incorrectos o que hay algún requisito que está mal, se hace ahí la reapertura de la convocatoria. Se le envía un mensaje al alumno diciendo que se reabrió su postulación y que debe modificar determinados datos. Entonces el alumno va a poder ingresar allí, va a tener una fecha tope para poder realizar estas modificaciones y luego volver a finalizar la convocatoria. Buenísimo. Bueno, haremos después un video para trabajar en mayor profundidad todas las mejoras que se incluyen en 3.22. Otra cosa que incluimos, a ver, antes de pasar a este tema, hay una mano levantada. Berna, ¿podés habilitar el micrófono? Bueno, bajaron la mano. Por ahí fue sin querer. Bien. Otra cosa que incluimos, que va a salir en 3.22, pero como una personalización que va a estar disponible para versiones 3.22 y versiones anteriores, 3.21X, es una ayuda en lengua de señas que va a estar disponible, como decía, como una personalización. Trabajamos esto junto a la red interuniversitaria de discapacidad. No sé si está Laura Leno, que trabajó con nosotros en este tema del otro lado y nos pueda por ahí contar un poquito más en profundidad. Bueno, a la vez. Bueno, a ver, desde el punto de vista técnico. Sí, de manera. Sí, pero bueno, no, ahora termino esto y le damos y la dejamos hablar a Cecilia. Desde el punto de vista técnico, esta personalización, o sea, no implica cambio muy significativo ni un desafío grande para nosotros. Simplemente fue la inclusión de todos estos videos de ayuda que nos fueron proporcionados por la red de discapacidad. Lo incluimos como una personalización porque entendemos que ustedes, las instituciones pueden optar por habilitarlo o no habilitarlo, y también porque para algunas partes de los videos va a requerir que hagan un cierto trabajo de adecuación. La gran parte de los videos son genéricos y van a servir para todos, pero sí van a tener que hacer algún tipo de cambio menor y de edición en los videos, sobre todo porque algunos hacen referencia a algunas URLs que son propias de las instituciones y van a tener que trabajar en eso. Entonces, para que puedan hacer esas adecuaciones, por eso fue que lo incluimos como una personalización. Además de que sabíamos que para poder cubrir un espectro más grande, teníamos que hacerlo también, dejarlo también disponible para aquellas instituciones que estén trabajando con versiones
321 también, porque si no iba a ser como bastante lenta la adopción de esto, que creemos que realmente es muy significativo, insisto, no desde la parte de desafío técnico, sino de que es una funcionalidad que es muy necesaria y va a ser muy bien recibida por aquellas personas que las necesitan para su día a día. Ahora sí, Elimina más que tiene que ver con cómo se... bueno, y una cosita más. Ahí lo que les decía, está disponible de 321 en adelante, descargan la personalización desde el Colab. Los videos que nosotros incluimos están subidos, son los videos que nos pasó la red de discapacidad y están subidos a nuestro canal de YouTube, pero como decíamos, eso es una URL que ustedes pueden cambiar y poner la URL si quieren pedirle los videos a la red de discapacidad, subirlo a sus canales con las adecuaciones que tengan que hacer, eso lo pueden hacer. Nos escriben a nosotros y nosotros los ponemos en contacto con la gente de la RID. Si no, el correo de la RID es así, rid@sim.edu.ar. Se lo dejamos después ahí en el chat. No la veo, no veo a Laura. Hay varias Lauras sin apellido. Ok. Bueno, si está Laura Leno y quiere contarnos un poco más, que levante la mano. Y si no está, seguimos con, creo que Cecilia había levantado la mano primero y después estaba Moisés. Sí, sí. Buen día, ¿cómo andan? Ya, Cecilia está habilitada. Sí, Cecilia, deberíamos estar escuchándote, pero no te escuchamos. No sé si tenés el... Se escucha muy, muy bajito. Ahí va. A ver ahí. Ahí va, ahora sí. Bien, ¿cómo andan? Buen día. Muy bien. Un comentario acerca del tema del nombre elegido. Yo entiendo que ese campo debería ser completado si hay algún tema de cambio de identidad de género o algo así en las personas. Y acá, por lo menos en nuestra Facultad de Trabajo Social, es bastante mal entendido ese ítem. Ponen, por ejemplo, el sobrenombre o de los 3 nombres el último porque es el que más les gusta, o un apellido que es el que les gustaría tener pero que no tienen. Y se nos complica un montón para encontrarlos en el sistema, para la carga, etcétera. E incluso a veces ellos mismos no quieren que sus certificados salgan con ese sobrenombre que es el que nos aparece en el sistema. Quizá una sugerencia sería que no sea un campo tan visible, que ellos piensen que tienen que completar como los otros campos al momento de la preinscripción, sino que haya alguna leyenda al lado que diga, si usted quiere ser tratado con otro nombre, haga clic aquí, como una opción especial, para ser usada especialmente, no que todos tengan que completar. Sí, eso es algo que incluimos no sé si es en esta versión o en la anterior. En la 321, no me acuerdo si 321.2 o 321.3, se incluyeron como leyendas dentro del campo de nombre elegido que indica que no se trata de un nickname ni un nombre de usuario, sino a los fines de la identidad de género de la persona que desea ser percibida con otro nombre. Igualmente tomamos esta sugerencia de que no aparezca como un campo habilitado de entrada, sino que se tenga que chequear un ítem para que pueda aparecer. Bien, perfecto. Perfecto. Gracias, Bueno, Cecilia. y otra cosa que no tiene que ver con esto, pero que sí es en la etapa de carga de datos de la preinscripción, creo que ahora que se están usando bastante las clases híbridas, virtuales, etcétera, el campo teléfono podría aparecer como un campo obligatorio, de carga obligatoria. Pero es... Claro. Se puede personalizar. ¿Podrían ustedes personalizarlo para que aparezca de manera obligatoria? No es obligatorio, un campo datos de contacto está, digamos, opción para el alumno a cargar, pero no es como un dato obligatorio. Sí, no, en este sentido, me parece que nuestra línea, siendo que muchas instituciones querrían tenerlo como obligatorio y otros que siga estando como opcional,
es en todo caso no exigirle al alumno, no trabarle la prescripción para esto, sino poder ayudar a las instituciones que quieran tenerlo como obligatorio, indicarles cómo hacer esa modificación. Bien, perfecto. Bueno, muchas gracias. Gracias. Moisés. Hola, buen día. En el Buen día. caso de la documentación, los requisitos de prescripción y ahora que veía también requisitos para título, para egreso, nosotros tenemos un problema que es cuando desde gestión, digamos, tenemos que observar algún tipo de documentación porque no es clara, por ejemplo, la foto del DNI no es clara o la partida o lo que sea, que le avisamos al alumno, es decir, observamos esos datos, el alumno se entera, el alumno lo cambia y nosotros perdemos el rastro de cuándo hace ese cambio. Si el alumno no nos avisa por mail, el sistema no nos avisa que esa documentación fue cambiada. ¿Se Sí, entiende lo que digo? lo tenemos presente y es algo que tenemos pendiente. O sea, tenemos esa mejora dentro de toda una lista de mejoras que tenemos para hacer. Sí, nosotros lo que estamos pensando es en tener en gestión un pequeño apartado donde vaya avisando de algunos cambios que se producen dentro del sistema que requieren de la acción de alguien, de algún administrativo, ¿no? Entonces, ahí pensamos incluir, no me sale el nombre, me sale gadget, ahí va. Un gadget donde ustedes vayan viendo algunas cosas que tienen que tener en cuenta. Una de ellas es esto, que hubo cambios en algunos documentos de la prescripción. Bien. Era eso, simplemente para ver Bueno. si había mejor. Gracias. Sí, lo tenemos pendiente. Estaba Luciana primero. Sí, Luciana. Hola, ¿qué tal, gente? ¿Cómo andan? No, Hola, yo Luca. solamente aclarar que el problema que quizás dice Ceci es por el tema de que nosotros desde pandemia tenemos todas las preinscripciones de autogestión, tenemos una personalización y por ahí hay campos o los requisitos y todo que no hay forma de hacerlos obligatorios por autogestión para la preinscripción, porque se supone que uno ya se preinscribió y tiene todas esas cosas cargadas del sistema de preinscripción. Así que con Ahí esta va. mejora que ustedes están proponiendo de autogestión para las preinscripciones, vamos a poder solucionar todos esos temas. Así que muchas gracias por eso. Bien, buenísimo. Sí, esto que contábamos de estos cambios que estamos haciendo en prescripción son los primeros pasos que estamos dando para poder unificar y eliminar prescripción en algún momento y tener todo desde autogestión, y eso va a permitir poder ajustar todas estas cosas que hoy nos quedan raras para aquellas instituciones que hacen todo desde autogestión. Paola. Buen día, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Todo bien. Quería sumarme, bueno, buenísimo todas las cosas que van anunciando, a nosotros nos sirven un montón todas. Y en particular quería preguntarles sobre el circuito de egreso, porque a nosotros lo que nos pasa es que una vez que la persona hace la solicitud, queda bloqueada, digamos, por cualquier control que tenga que hacer después la dirección de enseñanza. Y entonces quería ver, bueno, no sé si lo van a explicar más adelante y demás, cómo sería bien esa mejora y si una vez que la solicitud está hecha y no está aceptada, desde la dirección de enseñanza se pueden hacer modificaciones sobre eso, incluso al mismo alumno, o queda bloqueado como si fuera, no sé, un pasivo que con controles de alumno activo o algo por el estilo. ¿Cómo pensaron eso? Es decir, esa Sí. primera parte del circuito es la que más nos interesa, digamos, porque es la que más trabas ahora tenemos. Sí, la idea sobre esto es que el alumno, si la institución lo decide, que pase a pasivo cuando inicia su solicitud de trámite, es que recién este cambio se dé una vez que la solicitud pase a estado aceptada. Mientras siga pendiente esa solicitud, que el alumno todavía tenga que cargar los requisitos y cerrarla, seguiría activo, y una vez que quede aceptada ya pase a pasivo, porque el alumno ya ingresó en lo que sería el circuito de egreso. Va a ser el circuito que estamos pensando es el mismo que de prescripción, digamos. O sea, la idea es que sean iguales. De todas maneras,
cuando hagamos esta versión ampliada, digamos, de mejoras de la versión, vamos a contar un poquito más en profundidad cómo pensamos cada una de las cosas. Dale, 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 buenísimo. Gracias. No sé si Luciana tiene ganas de seguir hablando o se Perdón, era una pregunta ya que quede para cuando hablen de eso, también me sumo a pago de circuito de egreso, con el tema del tiempo cero de inicio del trámite. O sea, el guardado del trámite de egreso en la tabla sería una vez que esté aceptado, porque es todo un problema eso, el tema del tiempo cero, de que empieza a contar de lo que es el trámite de egreso. Claro. Si eso lo Sí, pensaron. Ah, ok. sí, sí, esa es la idea. Bueno, todavía no lanzamos la 3.22 y ya les queremos contar las novedades de la versión 3.23, pero es importante que nos tomemos este tiempito porque muchas de las cosas que nosotros habíamos anunciado en el taller de La Pampa, creo, que íbamos a incluir en la versión 3.22, por algunas cuestiones ajenas a nuestra voluntad, no pudimos meterlas en esta versión 3.22. Por eso es que vamos a liberar una versión 3.23, estimamos en un tiempo mucho más cercano a lo que solemos liberar versiones de tercer dígito. No me quiero comprometer a decir ningún tipo de estimación de fecha, pero la idea es que va a ser, si siguiéramos con el ciclo que nosotros seguimos siempre de liberación de versiones, tendríamos que estar hablando de que la 3.23 la publicaríamos el año que viene, en 2025, y no es lo que estamos esperando. Pero vamos a contar por arriba y rápido cuáles son esas mejoras que van a salir en la versión 3.23, por ende no salen en la 3.22. Bueno, ¿qué tal? Buenos días. En este momento le vamos a contar, como decía Seba, los ejes técnicos, ¿sí? de esta versión 3.23. Ahí en esta presentación estamos viendo esos tres principales ejes, que son la actualización de software de base. Ya lo estuvimos hablando en el comité anterior. También vamos a seguir mejorando en la performance del sistema. Si bien la 3.22 ya también incluimos bastantes mejoras, vamos a seguir trabajando en esta versión 3.23 para mejorarle la experiencia más que nada al alumno. Y bueno, también habíamos hablado de la migración al nuevo esquema de reportes. Ahora voy a ampliar un poquito cada uno de estos temas, ¿sí? En lo que es actualización de software de base, ¿sí? Principalmente nos vamos a dedicar a la actualización de lo que es la versión de Postgres. Estamos en una versión 11, vamos a pasar a una versión 14. Y en la versión de PHP, ¿sí? De PHP estamos en la versión 7.4 y vamos a pasar a la versión 8. También vamos a incluir una serie de actualizaciones de librerías, en lo que es en Churupí, que es autogestión y preinscripción. Por ejemplo, jQuery, vamos a actualizarlo. Bueno, y hay otras más, pero bueno, principalmente yo quería que nos centremos en lo que es la actualización de PHP, ¿sí? PHP, lo que es la actualización en gestión, ya tenemos funcionando Guaraní en gestión en la rama de desarrollo en PHP 8. ¿Sí? Está funcionando con la nueva versión de TOA 3.4, que también está actualizado para la versión PHP 8. Eso está funcionando. Y bueno, venía todo planeado para sacar en la versión 3.22. ¿Sí? Y nos vamos a centrar un poco en lo que es autogestión y preinscripción, ¿sí? El framework que utilizamos para desarrollar autogestión, ¿sí? Utiliza
componentes de Zen Framework, que es otro framework de desarrollo de PHP. Estos componentes, ¿sí?, se utilizan para la construcción de formularios, todo lo que ustedes ven en datos censales, cuando el alumno completa los datos censales, todos esos formularios que ven se construyen con estos componentes. La gestión de vistas y bueno, el manejo de los requests, de las solicitudes HTTP. Estos tres aspectos, o estos tres componentes, lo utiliza tanto autogestión y prescripción a través del Churupí, se utilizan, ¿sí? Yo les explico esto porque Zen Framework dijo, ya está abandonado, ¿sí? No se está manteniendo más y no es compatible con PHP 8. Cuando nos encontramos con esto, vimos cuál era la manera con qué seguíamos. Bueno, hay el sucesor de Zen Framework, se llama Láminas. Estuvimos estudiando la manera de pasar a este nuevo framework y bueno, si bien por todos lados dice que hay migradores y que, bueno, no, de la manera que lo estamos utilizando, los migradores no nos están sirviendo y tenemos que hacer un trabajo bastante más particular en cada uno de los formularios que generamos para la autogestión. Los dos aspectos más, estos dos componentes que son la vista y la construcción de formularios son los que nos va a llevar mucho más tiempo, ¿sí?, adecuar, ¿sí?, a este nuevo framework que es Láminas. No solamente esto, sino bueno, el testeo también va a ser bastante más integral de cada uno de los formularios. Y también que tenemos que desarrollarlo de alguna manera que impacte de menor manera a las personalizaciones realizadas por las instituciones. O sea que de alguna manera va a impactar en las personalizaciones, ¿sí? Entonces, bueno, también queríamos que esto esté en una versión separada y no en la 3.22 que tiene tantas otras mejoras. Claramente, aparte vamos a armar algún tipo de capacitación, a documentar cómo van a tener que modificar las personalizaciones en el caso que hayan personalizado, ¿sí? Y bueno, también vamos a contar cómo impactan en las personalizaciones para que luego estén bueno, que se puedan adecuar a las personalizaciones que tienen generadas. Estábamos acá. Bien. Aparte de esta mejora de actualización sistema de base, de software de base, también vamos a dedicarle tiempo a las mejoras en performance, ¿sí? Estas mejoras tienen que ver con estos aspectos que están viendo. Durante la primera parte del año pudimos participar en algunas inscripciones de unas instituciones y pudimos recabar bastante información, ya sea en vivo y también, como se llama, nos pudieron brindar reportes como el de PG Batcher para poder ver qué consultas eran las que eran más pesadas, las que se hacían más veces. Y tenemos ya identificado cómo mejorar y cómo mejorar esta experiencia del usuario a través de todo el circuito de inscripciones, tanto sea para cursada o para exámenes. Esto incluye la optimización de la evaluación de requisitos, ¿sí? Estuvimos viendo de que hay consultas que se repiten para obtener algunos datos, ¿sí? Obtener datos de por ahí la propuesta del alumno, y esto por ahí, esto sabemos que lo podemos cachar, utilizar algún sistema de caché para no volver a repetir estas consultas. Bueno, y como ese ejemplo también vimos
otros aspectos que se pueden mejorar y van a mejorar bastante la evaluación de los requisitos. Otro aspecto es poder tener la opción de poder marcar a los periodos de inscripción como que son de alta demanda. Esto nos permitiría avisarle o tal vez no dejarle al usuario poder solapar algún otro periodo de inscripción, ¿sí?, con un periodo de inscripción de alta demanda, ¿sí? Para que esto también fue una de las ideas que pudimos recabar en esta participación de las inscripciones. Esto también nos permitiría poder evitar que se disparen otro tipo de operaciones costosas, como por ejemplo la generación de datos de Araucano en el medio de un periodo de inscripción de alta demanda. Ese también estaría, podría ser una alternativa para evitar que colapse el sistema porque alguien sin querer también ejecutó una operación costosa. Y bueno, y también acá también seguro muchos se van a poner contentos, estamos revisando la operación de generar datos de Ciudad Araucano. Ya tenemos un par de bases de 2 instituciones bueno, anonimizadas claramente. Estamos armando los ambientes para estudiar dónde está llevando más tiempo la generación de datos de estos scripts. Y vamos a intentar, aunque es difícil, ¿sí?, encontrar la manera de pasarla a una operación de background y que no quede constantemente en la pantalla de la operación web esperando a que salga el reporte. ¿Sí? Esto es en lo que tiene que ver con la mejora de performance. Y bien, y lo que tiene que ver con la migración de la manera de generar reportes, esto lo habíamos hablado en el comité anterior, hace un año. Yo no voy a profundizar mucho, sí voy a hacer claramente, voy a refrescar algunos conceptos. Ahora estamos utilizando el Jasper Report, que está hecho en Java. Para que nosotros lo podamos utilizar, utilizamos un bridge, ¿sí?, que es como un traductor entre el lenguaje PHP y Java. Ese bridge, bueno, Toba nos brinda la posibilidad de usar ese bridge. Ese bridge está discontinuado, tampoco se tiene mantenimiento, si bien está funcionando actualmente, estamos ahí en un hilo a que deje de funcionar y tenemos que tener alternativas. Para eso empezamos a utilizar Array Reportes. Array Reportes utiliza Jasper Report Server, ¿sí? Los sistemas se comunican a través de la API, o sea que no necesitan ese bridge, no importa en qué esté desarrollado el Jasper Report Server, y los sistemas pueden utilizar a través de esa API la generación de reportes. Y entonces estamos pasando. Habíamos hablado de ventajas de esta manera de generar reportes. Bueno, ahí habíamos visto el grafiquito de que todos los módulos van a poder utilizar de manera centralizada el mismo esquema de reportes. ¿Sí? Bueno, y bueno, estamos independientes del lenguaje, ya a través de la API nosotros le pedimos a Array Reportes y gestionamos los reportes a través de esa API. ¿Sí? Y ya no tenemos que seguir utilizando ese bridge. Sí tiene consideraciones utilizar este esquema de reportes, ¿sí? El reporte no está en el sistema, no está en donde corre Guaraní, sino que está en un servidor, por lo tanto no va a poder acceder, no va a poder tener queries dentro del reporte, así que hay varios reportes que tienen queries incluidas y esas las tenemos que sacar. ¿Sí? Esas son modificaciones que estamos haciendo, que tenemos que hacer en los reportes que tienen las queries adentro, sacarlas,
y inyectándoselas a través como otros reportes. Hay algunos reportes que sí tienen y otros reportes que tienen la query dentro. Bueno, hay que pasarlos a todos a que no tengan la query dentro. Y bueno, nada, y que los reportes como están en el servidor hay que subirlos durante la instalación, ¿sí? Estas modificaciones no solo impactan en el desarrollo, sino también van a impactar en las personalizaciones realizadas, por lo que nosotros habíamos pensado un esquema, ¿sí? Habíamos hablado de pensar un esquema para que sea escalonado, ¿sí? El paso a ya tener ahí reportes completos, ¿sí? En esta versión 3.22 va a salir actualmente con el bridge que nos proporciona Ciuto Jasper. ¿Sí? En la versión 3.23 vamos a tener un esquema híbrido, ¿sí? En el cual vamos a sumar el array reportes adicionalmente al bridge que tenemos. Esto, cada institución va a poder seleccionar por reporte por qué esquema sale, ¿sí? Entonces, con este sistema van a poder ir personalizando y adecuando la personalización del reporte y seleccionándolo para que funcione con array reportes. Y para la versión 3.24 ya deberíamos tener array reportes completo, ¿sí? Me tienta decir 3.24 y 3.25, muchos me dijeron estiralo, pero hay que mantener, sí, hay que mantener los dos reportes en ambos esquemas, y bueno, eso nos lleva bastante más tiempo. Y bueno, claramente vamos a estar acompañándolos en este proceso de migración de reportes. Ya tenemos 4 o 5 reportes que están funcionando, que ya están pasados. Hicimos como una selección de reportes que creemos que son los más que le identifican a todo el conjunto de reportes para que darnos cuenta con qué nos vamos a encontrar. Y bueno, ya estaremos armando las capacitaciones y armar, no sé, webinars, videos para que acompañarnos en este proceso de migración de los reportes. Así que bueno, nada, les dejo acá los 3 ejes principales como resumen de lo que estuvimos hablando: la actualización de software de base, las mejoras de performance y bueno, y la migración de esquemas de reportes. No sé si hay algunas preguntas que quieren. Sí, Moisés levantó la mano primero. Voy a dejar de compartir a ver si podemos restablecer la cámara. Mientras escuchamos, ¿le pueden habilitar el micrófono a Moisés? Bien, ahí, ¿se escucha? Sí, sí, sí. Bueno, en realidad, en las operaciones que consumen mucho tiempo, nosotros acá estamos usando 2 específicamente, que ahora recuerdo, que una es cuando controlamos que pasan de regulares a promoción. Eso lo hacemos después de los llamados de mayo o de octubre, si cumple con la correlativa, digamos, y pueden acceder a promoción. Y la otra que también hacemos es cuando intentamos una prueba de inscripción por prioridad, que creo que va a estar dentro de las próximas capacitaciones. Y la realidad es que, y me pongo, primero digo lo que veo que falla cuando son operaciones de grandes consumos. En realidad generalmente las hace, pero falla a la hora de emitir los resultados. Cuando tiene que completar, suponete, se procesaron o se aceptaron tantas inscripciones y se rechazaron tantas, ese reporte de error. Y en realidad ya lo hizo, ya lo corrió. Es decir, no te muestra el resultado, cuando son muchas operaciones al mismo tiempo. Y en el caso de la inscripción por prioridad, en nuestro caso lo probamos en la 3.20 y en la 3.21, y los resultados nos dieron totalmente contrario a lo que uno pretende de la inscripción por prioridad. Yo quería saber ustedes en cuál lo probaron. Digamos, en nuestro caso lo que hicimos fue, tenemos un problema que digamos, compiten por turnos en fechas y horas, y realmente nos causa problemas. Dijimos, vamos a usar inscripción por prioridad, habilitamos que se inscriban cuando quieren, y después por promedio, si tienen hijos, bueno, los parámetros que tiene ahí, y cuando procesamos nos da
totalmente contrario, es decir, los peores promedios y en la última prioridad, ahí quedan anotados. Entonces quería saber en cuál probaron la inscripción por prioridad. No, a ver, la probamos en todas las versiones, debería funcionar de manera correcta. Para estas dos cosas que mencionás, para vos y para todas las instituciones, ¿no? Cuando ustedes detectan que hay alguna operación que está trayendo problemas, lo ideal es que nos carguen un GDS, nos cuenten qué es lo que está pasando y nos adjunten los logs para que nosotros podamos ver y ir depurando. Esa es la manera que tenemos de mejorar el sistema, ¿no? La verdad es que nosotros podemos hacer pruebas, pero las pruebas que hacemos siempre son muy acotadas y limitadas a la realidad que pueden tener ustedes como institución en producción. Entonces, todo ese feedback que nos puedan dar nos viene muy bien para poder seguir mejorando. La verdad es que nosotros no volvemos, o sea, sería imposible que hagamos un test del sistema completo cada vez que publicamos una versión. Sí probamos los circuitos involucrados, los circuitos que tienen cambios, ¿no? No debería estar pasando eso, lo que tendrían que cargarnos es un GDS contándonos qué es lo que les está pasando y así nosotros podemos ahí profundizar un poquito más para entender qué pasa por esto último que nos contás de las inscripciones por prioridad y todo lo que detecten que genera problemas de performance en el sistema, también, ¿no? Nos lo cuentan y a nosotros nos sirve muchísimo. Sí, como dice Seba, son operaciones que también, como son de uso común, la hemos probado en todas las versiones, pero, por ejemplo, en este tema de las inscripciones por prioridad, hay que ser muy puntuales a ver para las pruebas en qué criterios son los que se están utilizando para el procesamiento, si son los que vienen por defecto o no, en qué orden se establecen esos criterios. Así que lo mejor en ese caso es si nos pueden cargar un GDS o un foro con este tema y hacemos una réplica del caso en concreto en la versión en la que están, a ver si hay algún problema. Sí, tal cual. Lo que pasa es que eso lo probamos ahora. Esto es reciente, digamos. Hace una semana que terminamos la prueba. El secretario académico quería que probemos eso, lo probamos y nos dio resultado malo. Y de hecho, cuando miro en la documentación, cuando haces clic en el signo de pregunta, porque digo, a ver si estoy entendiendo mal yo que las prioridades son al revés. Porque los resultados me estaban dando exactamente al revés. No debería pasar. Entonces, veo que en la documentación, cuando pone la captura de pantalla, dice que probó una inscripción aceptada y 0 rechazada. Es decir, que digamos, cuando se generó la documentación es como que no hubo demasiada prueba, por eso me llamó la atención. Pero bueno, sí, vamos a pasarle toda la información que tenemos. Por lo menos Sí, de la igual 3. tengan en cuenta que cuando documentamos, o sea, la persona que está documentando no es la misma que por ahí está testeando. Entonces, por ahí para documentar se hace una prueba rápida para poder hacer la captura de la pantalla, pero bueno, no lo tomen tan literal. Pero bueno, cárguennos un GDS y lo vemos. Bien. Gracias. ¿Puedo comentar algo de lo que dijo de los procesos background? Por ahí tienen errores al ver los reportes de resultados. Eso estaba pasando en versiones anteriores, sobre todo cuando se procesaba mucho volumen de datos, pero en la 3.22 se mejoró, así que por ahí va a empezar a funcionar mejor en esos casos. Bien, gracias, Flor. Ya saben, la respuesta va a ser migren. 3.22 es la respuesta. Actualicen. Estaba UNAUR, había levantado. No, antes de pasar a UNAUR, Moisés, ¿de qué institución sos? Perdón, no. Soy de la UNICEN, Universidad Nacional del Ok. Centro de la Provincia de Buenos Aires. Buenísimo, gracias. De nada. Ahora sí. Ahora sabemos que quien habla es de UNAUR, no sabemos quién es. Que esté presente. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Soy Nicolás, de Gestión Estudiantil de la Universidad de Hurlingham. Algo cortito sobre Araucano, cuando hablaron de hacer las mejoras. Si se podría hacer que al generar los datos de Araucano se pueda descargar por archivo, tal vez sería bastante práctico. Nosotros, aparte de la migración que tenemos que hacer a Araucano anual, usamos mucho Araucano para tener diferentes reportes. Y a veces solamente nos interesa el archivo 2 o el archivo 3, y
el tiempo que tarde en descargar Araucano, y depende de la computadora que la hacemos, a veces la memoria no es suficiente, cuelga Guaraní. Se nos queda la pantalla en blanco. Y tal vez nos interesa un solo archivo de los 4 que descarga siempre. Entonces, tal vez proponer esto en la mejora, si se puede elegir uno de los 4 archivos que descarga juntos, tal vez se ayudaría a que sea más rápida la descarga y no rompa a veces en las computadoras que no tienen la memoria suficiente para sostenerlo. Buenísimo. Sí, lo agendamos. Ale, toma nota. De Tucumán hay la mano levantada. Bueno, hola, ¿qué tal? Buen día, estamos aquí casi todo el equipo de Guaraní de Tucumán. Más que todo queríamos hacer una consultita sobre el tema de los reportes, porque estamos muy preocupados sobre ese tema. Tenemos bastantes reportes personalizados y muchos SQL embebidos. Y también el tema de, digamos, cómo se implementaría cuando yo hago un cambio de un reporte, porque ahí dice que los reportes se ponen en instalación, entonces no sabemos cómo hacer. Nosotros tenemos mucho dinamismo en los reportes. Piden cambios, solicitan, entonces tenemos que estar constantemente actualizando algunos reportes. No sabíamos muy bien cómo se va a desarrollar eso. Sí, no, en realidad lo que en el momento en que se hace, esto igual lo vamos a profundizar, ¿sí? En las capacitaciones, pero la idea de descargar el reporte es que uno no puede, por ejemplo, decir que pongo la imagen en el código fuente, ¿sí? Para que esa imagen del código fuente ya salga en el reporte, porque lo que hay que hacer es subirla al servidor. Por ejemplo, esa imagen tiene que estar en el servidor. Es como que pasen en un proceso de subir esa personalización. No es como el proceso que por ahí estamos acostumbrados, cambiamos el JRXML, el Jasper y ya sale. Pisamos y ya sale, ¿sí? Hay que subirlo, hay un proceso de subirlo. Eso igual lo vamos a detallar bien hecho en el. Por ahí no sé si está Leo, por ahí nos puede dar más detalle, pero en realidad lo vamos a detallar bien en las capacitaciones que vamos a dar. Pero sí se va a poder generar una personalización como cualquier otra, subir esa personalización pero bueno, no es tan sencillo como decir, bueno, pongo un parche y sale. ¿Sí? Claro. Hay que subirlo al servidor y que funcione. Y otro proceso, ok. Quédense tranquilos que vamos a trabajar para asegurar que no pierdan funcionalidad y que vamos a acompañarlos y a hacer todas las capacitaciones y dar todo el soporte necesario para que ustedes puedan seguir trabajando con el mismo esquema que tienen hoy. Ah, perfecto. La otra pregunta que queríamos hacer es sobre la reimpresión de la ficha de preinscripción. Porque cuando el alumno no imprime la ficha de reinscripción y pasa un periodo, 1 año, 2 años, y se la necesita, no se la puede imprimir con el mismo formato. Que esto, si no tengo mal recuerdo, ya se lo había planteado en el comité del año pasado. Bien. Para que no pasen estas cosas, mejor es mandar un GDS. Nos hacen el planteo por ahí. Sí, creo que recuerdo que nos lo habían planteado y se nos traspapeló. Y quedó. Cárguennos un GDS. Sí, por favor, cárguennos un GDS y lo seguimos por ahí. Bueno, perfecto. Gracias. Gracias. Bien, a ustedes. Paola. Yo de nuevo. No, es más que nada preguntarle si con todo ese tema del cambio de Jasper y demás y de los certificados, a nosotros nos pasa que algunos certificados tienen ciertos controles y otros no. Entonces, si va a haber alguna posibilidad de que se incluya la posibilidad de incluir controles por certificado. Y bueno, buenísimo todo lo que sea de performance, porque a nosotros esa parte la tenemos siempre a pleno, así que bueno, buenísimo.
Sí, la verdad es que no lo tenemos en el radar por el momento, pero tomamos la sugerencia y lo anotamos para analizar. Dale, cualquier cosa. A vos no te digo que mandes GDS, Pau, porque no hace falta. No hace falta, no voy. Pero bueno, viste, los vamos manteniendo acá con el equipo. No, sí, es una broma nomás. Sí, dale, carganos un GDS y así lo anotamos, pero siempre está bueno tenerlo ahí en el radar. Dale. Y nosotros con el tema de las prioridades no tuvimos problemas, que nosotros lo usamos bastante por ahí con el comentario de Moisés y demás. Sí, por eso. Funcionó de acuerdo a lo previsto. Por eso le decía que no, le dije que cargue un GDS, pero tal vez tendría que, lo lógico sería que cargue un hilo en el foro, ¿no? Y contando el problema que tiene y que ustedes le puedan responder. Digo, ustedes, no solo La Plata, sino todos los que están usando inscripción por prioridad y les funciona. A ver, porque hay muchas cosas ahí que tienen que ver con qué criterios se utilizan, cómo se definieron los cupos, las características de las comisiones. O sea, hay que analizar mucho en profundidad porque cada caso es muy específico. Bien, gracias Pablo, igual por la favor. intervención, porque bueno, así nos quedamos tranquilos de que está funcionando bien. Sí, aparte, bueno, está el equipo UNE también que nos ayudó un montón a configurar toda esa parte, así que buenísimo. Sí, dale. Bueno. Gracias. Bueno, buenísimo. A vos. Bueno, voy a compartir de nuevo, a ver si lo tomamos. Un tema interesante. Ok. Una barrita. ¿Wagner Re? No. Si conoces la barrita, tenés ahí algo. Me pifié. Ahí está. Bueno, contaba Hernán al comienzo de la apertura que los ejes, uno de los ejes que tenemos a nivel institución es seguir avanzando con las cuestiones de digitalización. Guaraní pisa fuertemente en esa línea con el tema de diplomas y de actas digitales, y sabemos que es un tema que muchas de las instituciones presentes tienen en agenda, y queríamos hacer un breve repaso sobre el estado de situación de la implementación tanto de actas como de diploma digital. Nosotros tenemos, yo armé esto a riesgo de que muchos se ofendan, pero esto está armado en base a lo que nosotros tenemos de feedback con ustedes, ¿sí? Sabemos que implementación, o sea, en producción, actas digitales, hay solo 2 instituciones que lo tienen hoy, que es General Sarmiento y la Universidad Nacional de Córdoba, y de acuerdo al feedback que tuvimos de ustedes, incluso algunos no es en base al feedback, sino a cosas que se dijeron en algunos comités y en algunos talleres, y cuando nosotros fuimos haciendo el repaso vamos tomando nota. Sabemos que Hurlingham, Río Negro, UCA, UNOVA, Austral y Almirante Brown están trabajando, haciendo pruebas, algunas más cerca que otras. Ayer nos llegó un mail de la UCA contándonos que es inminente la salida a producción. Nelly, si estás ahí, no te respondí, pero leí el mail, te lo respondemos más tarde. Y es importante para nosotros que nos vayan contando esto, ¿no? Que nos vayan contando si están trabajando, si están empezando a trabajar, cuán cerca, cuán lejos están, porque por lo que decía al principio, ¿no? Nos ayuda a nosotros a reorganizarnos internamente. En cuanto a diploma, el escenario está un poco más completo, hay más instituciones que ya lograron implementar diploma, y hay otro tanto que están ahí, y esto es lo mismo, ¿no? Todas estas instituciones que aparecen ahí abajo es por el feedback que nosotros vamos teniendo y vamos sabiendo que ustedes están trabajando. Sabemos que es compleja la implementación,
por ahí más la de diplomas que la de actas, porque intervienen más módulos, y esto ya es más implementación a nivel ecosistema. Sí, no tiene tanto que ver con Guaraní, y es importante que lo tomen así, ¿no? Que entiendan que la implementación tanto de actas como de diploma requiere cambiar un poco la cabeza y empezar a pensar más en modo ecosistema y en la conformación de los equipos y en la integración de los equipos de trabajo. Ya no pueden seguir pensando como equipo guaraní para poder avanzar con todas estas cuestiones. Nosotros sabemos que tenemos muchas cosas que mejorar en ambos circuitos y esas cosas nos las vamos enterando un poco porque nosotros las sabemos al momento de desarrollar y sabemos cuáles son las limitaciones de los circuitos, pero otro tanto porque nos llega el feedback de las instituciones que están probando. Por eso es importante no solo que nos cuenten que están trabajando, sino que nos vayan contando cuáles son las cosas con las cuales se van encontrando y a raíz de los casos de uso que ustedes van planteando, cuáles son las mejoras o cuáles son las trabas que ustedes tienen. Nosotros sabemos que tenemos que trabajar sobre estos 5 ejes. Sabemos que el tema del flujo de firmas, como está planteado hoy, tiene algunas deficiencias y tenemos que pensar en manejar ese flujo de firmas desde Ciu Guaraní. Sabemos que es probable que haya que hacer modificaciones en el circuito de cierre de actas. Las actas, o sea, el circuito está pensado hoy. Lo que nosotros hicimos fue básicamente copiar el circuito que teníamos en actas en papel y lo trasladamos al circuito digital. Eso hace que afloren algunas cuestiones. Lo que nos dicen es que está mal el circuito como está y la realidad es que el circuito está exactamente igual que como está en papel. Empieza a pasar que la digitalización pone sobre la mesa cuestiones que en los circuitos tradicionales no se cuestionan y se empiezan a cuestionar algunas cosas, como por ejemplo que el cierre de actas tendría que darse después de que el acta esté firmada y no antes. Eso es algo que sabemos que tenemos que cambiar, pero también sabemos que ustedes van a tener que cambiar algunas cosas de los procedimientos institucionales, porque les va a empezar a pasar que van a tener alumnos que se les van a parar a la puerta de la institución diciendo no, ciérrenme el acta que tengo que cursar y es una correlativa y no me puedo inscribir a la actividad. Sí, no es que sabemos que no siempre los docentes son lo más ameno en ese sentido de cerrar las actas en tiempo y forma. Exacto. Después, por otro lado, sabemos que tenemos ahí algo que corregir, que es qué pasa cuando un analítico o un diploma es rechazado por parte de la DNGU, y ahí estamos trabajando con los chicos, tanto con los chicos que desarrollan CITSER y otros sistemas internos, y con la DNGU para ver qué es lo que pasa ahí. Sabemos, y esto es feedback de las instituciones que están probando, que tenemos que trabajar en la administración masiva de diplomas y analíticos, poder mandar a firmar o a CITSER un conjunto de diplomas y no hacerlo de a uno. Y recibimos también nos informaron sobre varios bugs y una serie de mejoras que tienen que ver con el uso diario que van teniendo las instituciones. Sí, que ahí también tengan en cuenta que muchas de estas mejoras, algunas ya se están haciendo y no es solamente Guaraní lo que entra en Waka, sino también se realizaron muchas mejoras en el firmador que tiene Warp, por ejemplo, sobre la consulta de los diferentes documentos. Sí, esto, como decía antes, ya nos excede a nosotros por ahí como equipo Ciu Guaraní y empiezan a intervenir otras áreas de desarrollo de análisis que tienen que ver más con el ecosistema. Nosotros sabemos y les agradecemos y les pedimos perdón a las primeras instituciones que implementaron que estábamos bastante flojos con el tema de documentación, había muchas cosas que por ahí tuvieron que ir abriendo camino a ustedes y
y haciendo el surco, incluso en algunos momentos hasta para nosotros. Entonces, en base a esa experiencia que las instituciones que implementaron, que fueron pioneras, nos fueron comentando, nosotros fuimos trabajando en documentar todos los procesos para tratar de allanar el camino para todos los que vienen atrás. Muchos de ustedes nos escribieron, recibimos varios correos de ustedes diciéndonos: queremos una reunión para que nos cuenten y para empezar a trabajar, porque queremos empezar con actas, queremos empezar con diploma, y nosotros los mandamos a leer la documentación primero, porque entendemos que es la mejor manera de avanzar en esto para seguir mejorando esa documentación. Sí, en ese sentido, como ya les habíamos dicho al principio de la charla, está dentro de lo que son los circuitos de integración del ecosistema, volcados en lo que son los circuitos de administración de actas digitales y el circuito de diploma y analítico digital. Allí van a encontrar todo lo que es la documentación escrita sobre estos circuitos, tanto desde la parte técnica como desde la parte funcional, y van a encontrar también allí los videos de webinar y charlas de comité y talleres que hemos dado sobre este tema, tanto a modo de tutorial por parte del CIU, como también van a encontrar allí, que es de mucho interés, las charlas de experiencias que fueron dadas por instituciones que implementaron estos circuitos, como General Sarmiento, Córdoba, UNER y Austral. Así que les recomendamos principalmente que vean esas charlas, porque la verdad que está muy bueno, porque no solamente escapa lo que es la mirada del CIU de cómo es el circuito, sino todos los pormenores que tienen que ver con la puesta en práctica por parte de una institución de funcionalidades. Sí, a ver, muchas de las consultas que nos hicieron, porque sí tuvimos algunas reuniones por ahí más informales con algunas instituciones que nos reunimos por otro tema y nos comentaron esto, muchas de las preguntas que les surgen están respondidas en esos videos de las experiencias de las instituciones, ¿no? Hay toda una parte que tiene que ver con todo el proceso interno dentro de la institución, de reorganización de equipos de trabajo, de cambios en la normativa, que la verdad nos excede a nosotros, ¿sí? Y todo lo que nosotros podamos decirles va a estar en base a lo que nos contaron esas instituciones que atravesaron estos procesos. Por eso está bueno que lean la documentación, que miren esos videos con las experiencias y obviamente después nosotros obviamente estamos para reunirnos cuando haga falta, pero siempre está bueno que hagan esto y que nos ayuden a nosotros comentándonos qué es lo que no encuentran o cuáles son las preguntas que no se responden con la documentación para que nosotros podamos mejorar. No sé si había algo más. No, ahí está. Vamos para atrás. Bien, bueno, creo que Gabriela levantó la mano primero. Hola, buen día, ¿cómo les va? Quería hacer una pregunta. Que el repositorio que ustedes están usando es el Nuxeo, que yo sepa es una versión muy vieja y que no tiene actualizaciones o por lo menos sin costo, porque Nuxeo la vendió y la empresa que la tomó ahora cobra. ¿Ustedes tienen idea de cambiar eso o van a seguir con Nuxeo? Bien, a ver, por un lado, lo que se utiliza es un repositorio digital integrado, que la herramienta que nosotros, con la que trabajamos para manejar el repositorio, es Nuxeo. Si bien, como decís, hay una parte de Nuxeo que es paga, las funcionalidades que nosotros utilizamos para todo lo que es el manejo de la documentación digital, se puede trabajar tranquilamente con la versión gratuita de Nuxeo. Sabemos que hay muchas instituciones que tal vez no tienen el trato más o menos con Nuxeo y prefieren utilizar otras herramientas. Hay experiencias de implementación con herramientas de estrés como Minio. Por parte del CIU, el cambio que se va a hacer, pero que no es algo que esté planeado a corto plazo, sino que es algo que necesita bastante trabajo en todo caso, es pasar al uso de Araid
documentos para trabajar la documentación digital. Exacto. Igual ahí Jackie levantó la mano, le podemos preguntar no sé, Gabriela, si queda respondida la pregunta y le podemos pedir a Jackie cuando abra el micrófono que nos cuente por ahí la experiencia de ellos con este tema. Bueno, está bien. No, yo quería saber, porque bueno, fue una de las objeciones que hicieron en la parte técnica, ¿sí? Que bueno, que creo que es del 2018 y como que no hay actualizaciones de eso, si uno quiere seguir, digamos, no pagando, ¿no? Bien. Por eso. Por Lo cuestiones tienen de- previsto en algún momento cambiarlo, pero no a corto plazo, digamos. Ahí lo veo a Hernán levantando la mano, así que vamos a pedirle a Jackie que lo deje hablar primero a Hernán. Hola, perdón que me meto, perdón, Jackie. Sí, a ver, para llevar un poquito de claridad sobre el tema y por ahí complementando lo que dijo Martín. Hay como dos cuestiones. Por un lado está el Nuxeo como repositorio para la parte guaraní que no usa firma, ¿sí? Que está directamente usando, guaraní está escribiendo directamente en el repositorio que en este caso es Nuxeo, que es el viejo RDI, ¿sí? Por el otro lado tenemos eh, lo que es Aray Documentos, ¿sí? Que lo que hace es es una plataforma que provee todos los servicios necesarios para implementar la firma digital, que además tiene un repositorio digital que por defecto también es el Nuxeo, ¿sí? En el caso de Guaraní, el objetivo es que en el mediano plazo confluya a que toda la documentación digital se guarde a través de Aray Documentos, ¿sí? Se deje de guardar directamente en el RDI. Eso va por un sendero, digamos. Y por el otro lado está el tema de Nuxeo y la parte gratis y la parte que se cobra, ¿sí? Como bien dijo Martín, hoy lo que nosotros estamos usando del Nuxeo es parte de lo que está gratis. Está claro que en el último tiempo hay una parte que que era gratis y dejó de ser gratis, sobre todo la documentación y demás. Pero nosotros en realidad tratamos de, si bien damos por defecto una herramienta que es para repositorio, que es el Nuxeo, en realidad lo que hay que tener en cuenta es que se puede trabajar con cualquier herramienta que use determinados protocolos, ¿sí? Así como Nuxeo usa, ay, se me fue ahora el nombre del protocolo, por ahí Jackie me puede ayudar. Semis-compatibles. Semis-compatible, exacto. También funciona, Aray Documentos está preparado para funcionar con S3, ¿sí? Que hay ¿Cómo un se montón de llama? herramientas. ¿Cómo? ¿Cómo se llama el último que mencionaste? El Semis es el protocolo que usa Nuxeo, con lo cual cualquier herramienta que use ese protocolo es compatible con Aray Documentos y lo mismo pasa con S3, ¿sí? Que es un protocolo que usa varias herramientas, entre las cuales está Minio, que es lo que está usando General Sarmiento, ¿sí? Pero también que ellos lo están usando con una instalación propia, pero también podrían usarlo con un S3 en la nube, con alguno de los servicios que proveen las empresas, ¿sí? Básicamente, Aray está preparado para trabajar con esos protocolos independientemente de la herramienta. Pero, digamos, en términos puntuales de lo que es la documentación digital de los requisitos que guarda Guaraní, la idea es que progresivamente en el mediano plazo eso se vaya siendo absorbido por Aray Documentos y que ustedes puedan usar como repositorio digital dentro de la ley de documento cualquier herramienta que use estos protocolos. Es muy difícil atarse a una herramienta en particular, ¿sí? Porque cada herramienta tiene sus bemoles, hay un montón de cosas que aprender, hay cuestiones que tienen que ver con el backup, que en todo este proceso es súper importante el backup, sobre todo cuando empiezan a jugar actas y diplomas. Entonces, es muy difícil formarse en todas las herramientas. Lo que nosotros les recomendamos es que vayan viendo cuál les resulta más cómoda, en cuál pueden trabajar. Nosotros hoy en la que más tenemos experiencias en Nuxeo,
pero hay un montón de otras herramientas, en tanto y en cuanto estén dentro de esos dos protocolos que les mencionábamos. Ok, gracias. Jackie bajó la mano. Si querés, Jackie, no te preguntamos nada y vos podés preguntar lo que querías. Prometemos no preguntarte nada. No bajó la mano, se le cortó la luz, me acaba de avisar por WhatsApp. Ok, y te pasó la pregunta a vos. Ok. Bueno, No, dale. dijo que después le Esta es como pregunta, la- es algo muy puntual sobre unas actas que rechazó un docente y toda la cadena de firmas después no pueden firmar, después les va a pasar a ustedes. Bueno, dale, buenísimo. Buenísimo. Gracias, Lu. Bueno, entonces, Tucumán. Sí, era una pregunta técnica más que otra cosa, es si alguna vez o se plantearon en algún momento cambiar el repositorio de SVN a Git. Sí, nos lo planteamos. Pero Pero es imposible o no. Tenemos varias cosas que resolver antes. ¿Sí? Primero, internos de desarrollo, ¿sí? Que nosotros utilizamos el SVN para algunos comandos de desarrollo interno que tenemos. Ese es uno. Y el principal es que nosotros, si ustedes ven Guaraní, autogestión consume, tiene externals. ¿Sí? Sí. Esos externals no tienen su correlativo en lo que es Git, y tenemos que adoptar alguna manera de cambiar esa manera de tener el código de personalizaciones de gestión en autogestión. O sea que está medio relegado, digamos. O sea, Claro, hay que verlo, hay que trabajar sobre ese tema para poder, una vez que tenemos todos esos, ya tenemos como una enumeración de puntos para llevar a Git. Vamos, de a poco vamos llevándolo, y cuando lo tengamos listo vamos a pasar. Sí, la verdad que para nosotros también es muy necesario el paso a Git. No lo tenemos no está como prioridad ahora. O sea, sí es prioridad, pero tiene otras prioridades antes. Perfecto, gracias. Bien. Bueno, vamos a hacer ahora un pequeño cortecito de 15 minutos para que nos podamos reacomodar, y ya después vamos a retomar con el tema de la experiencia de uso de suplemento al título, que sabemos que también es un tema que muchas instituciones tienen muchas consultas. Así que hacemos 15 minutos. Si están por ahí Jorge y Florencia de Litoral, sepan que después de esos 15 minutos ya vamos con ustedes. Así que ahora nos hablamos por el tema. No se vayan, quédense 15 minutitos y ya volvemos. Bárbaro. Está viendo la PPT, ¿eh? Vamos a asegurarnos de que está todo bien. Claro, no estás compartiendo. Compartir, presentación, ahí va. Y esto lo tengo que poner ahí. Ahora sí, ¿no? Ahí va. Y nos siguen escuchando. Perfecto. Se escuchan y se ven. Bueno, decía que contaban las chicas acá en un chat interno que tenemos que estaban contentas porque había mucha gente que se había sumado al canal de Telegram. Para nosotros está buenísimo que se sumen al canal y es muy importante, pero lo que no queremos es que el canal de Telegram termine de alguna manera compitiendo con el foro. Si bien es una herramienta que está buenísima porque por la inmediatez y por la familiaridad resulta mucho más amistosa o amigable muchas veces que el foro, es importante que tratemos de entender o de separar cuáles son las cosas que está buenas que vayan para el foro y cuáles está bien que queden dentro del canal de Telegram. Algo muy importante que nos pasó a raíz de tener el canal de Telegram es que vamos viendo que se va sumando mucha gente a la comunidad, que muchos de ustedes se van sumando a las instituciones a trabajar y están bastante perdidos. Entonces,
sepan que quienes están del otro lado y que son personas nuevas que se incorporaron a sus instituciones, nos escriben a guaraní@ciu.edu.ar, nos cuentan que son nuevos, que se sumaron a trabajar en la institución y nosotros nos encargamos de hacerles un acompañamiento o hacer una reunión o tratar de orientarlos para que encuentren todo el material que necesitan para trabajar como tiene que ser. Bueno, eso creo que había sido la primera parte, era hasta ahí. Después les decía que sí, ahora ya nos vamos a meter de lleno con este tema del suplemento al título, que la mayoría de ustedes ya saben, se trata de un reconocimiento oficial de estas actividades, de las actividades de extensión, de investigación y docencia. Es algo que se adjunta al título, por eso su nombre, suplemento al título, al analítico. Nosotros lo incorporamos, estos fueron resoluciones de 2017, nosotros lo incorporamos en la versión 3.17 y que cuando lo incorporamos lo hicimos personalizable, como toda cosa que se incorpora al sistema, va requiriendo después de ajustarse de acuerdo al uso. Nosotros lo habíamos hecho personalizable, se pueden personalizar los tipos de suplemento que vienen por defecto, se pueden agregar nuevos tipos, se pueden hacer ese tipo de personalizaciones, valga la redundancia, pero hay muchas instituciones que están empezando a trabajar con el suplemento que nos estuvieron haciendo llegar algunos comentarios sobre algunas cosas que se pueden mejorar, otras cosas que no se ajustan del todo a lo que necesitan. Por eso nos parecía importante contar con la experiencia de alguna institución que ya esté trabajando hace tiempo y contactamos a la gente de la Universidad Nacional del Litoral para que nos cuente cuál es la experiencia que ellos tienen de uso. Nosotros tenemos pendientes algunas cosas que ellos nos pidieron que había que mejorar, que estaban o están hasta ahora en stand-by, pero nos interesa que ellos nos cuenten cuál es su experiencia y después abrir el espacio para que todos aquellos que están empezando a trabajar nos puedan contar en qué situación están. A ver si está del otro lado Jorge Ascuaga o Florencia. Les permitimos hablar, Berna, para que nos cuenten su experiencia. Recién vi que estaba Jorge Ascuaga por ahí. Hola. Ahí va, ahora sí. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Buen día a todos. Bueno, la idea, un poco ya están conectadas Mariana de la Dirección de Diplomas y Florencia Balestrina, que es la coordinadora de la Secretaría Académica de la Universidad. Y bueno, ellas van a empezar, en todo caso, con una presentación que hicieron. Y bueno, yo un poco más me voy a dedicar a algunos aspectos por ahí técnicos y, como vos bien mencionabas, algunas cuestiones que tienen que ver con cómo adaptamos o cómo nos, en parte, ayornamos lo que impone el sistema para la implementación del suplemento al título. Bueno, ellas les van a comentar en qué estado está y nada más, las dejo con ella. Bien, Jorge, te escuchamos un poquito bajo. ¿Tienen una presentación? ¿Les tenemos que permitir presentar? Sí. Bien, vecino. Académica UNL. No sé cómo se conecta. Ahí está, Académica UNL, perfecto. Berna, ¿le podemos dejo yo de compartir para que empiecen a compartir ellas? Si dejas de compartir, van a poder compartir eso. Ahí va. Deje de compartir yo. El Power este que sacó. Ahí va. La primera hoja, ¿eh? Buen día, ¿ahí nos escuchan? Sí, perfecto. ¿Cómo les va? Buen día para todos.
Nos presentamos, somos de la Universidad Nacional del Litoral, mi nombre es Mariana González, soy la directora de diplomas y estamos trabajando con este tema del suplemento al título hace ya desde el año 2016. ¿Te querés presentar, Flor? Sí, yo soy Florencia Balestrino, coordinadora de gestión curricular de la Secretaría Académica de Rectorado. Yo soy Manuel Castillo, trabajo con el Chico Guaraní en la parte informática. Bien, comenzamos con la presentación. La Universidad del Litoral está trabajando con este tema desde el año 2016. Nosotros tenemos aprobada una resolución del Consejo Superior en donde a este tipo de actividades lo que hizo con esto fue darle un marco normativo, definir lo que es en realidad en la universidad se llamaba complemento al título en el año 2016. Lo que se hacía era darle un pequeño marco normativo como para empezar a trabajar con este tipo de actividades. En el año 2017, el ministerio lo que hace es saca una resolución ministerial para tomar estas actividades. Lo que hace es cambiarle el nombre, darle un nombre diferente. Se llama suplemento al título en la Nación. Y lo que decía, lo que sugería era que estas actividades estuvieran incorporadas adentro del certificado analítico. Nosotros estamos... ¿Esta es la tercera? Nosotros estamos acá, perdón. Cuando nosotros comenzamos a trabajar en la implementación el año pasado de todas estas actividades, lo que se hizo fue ingresar una resolución al superior para cambiar la denominación de complemento al título, pasa a llamarse suplemento al título para que coincida tanto con la manera en la que está cargada en el sistema CISER y con la normativa nacional. Entonces lo que hizo UNL fue cambiar la denominación en principio. Ahora tenemos ya cerrado un proyecto de resolución que ya está ingresado en el superior, en donde nosotros regulamos toda una nómina de actividades con las informaciones incluidas en el suplemento al título. ¿Qué más dice acá? Todas estas actividades también se establece en un anexo cuáles van a ser las maneras de ser cargado, la información a dónde va a estar cargada. O sea, esto lo que establece es todo el marco normativo de todas estas actividades. Las actividades previstas dentro de la universidad como suplemento al título se engloban en dos grandes categorías. La primera son las actividades extracurriculares, en las que se convienen una serie de categorías. Esto hubo un acuerdo con las unidades académicas y con las unidades centrales, en donde nosotros categorizamos las actividades y quedaron adentro de la regulación. Y hay otro tipo de categorías que es las ampliatorias de las actividades curriculares obligatorias. Esto, como por ejemplo, es el nombre de la institución en donde el alumno realiza una materia en el extranjero. Muchas veces lo que nos pasa es que el alumno se va en una actividad de intercambio al exterior o dentro del país y rinde una materia. Esta materia termina como dentro de la grilla como una equivalencia de las materias obligatorias sin ningún tipo de especificación. Entonces lo que se hace en este caso es especificar. Por ejemplo, el alumno se fue a Francia, rindió una materia en la Sorbona, la materia tiene tal denominación en francés con su traducción en el español al lado. En realidad es ampliatoria de la actividad la actividad reconocida curricularmente adentro del analítico. Bueno, esto ya lo había dicho, que hubo consenso entre las unidades académicas y las unidades centrales, que tenemos la normativa y tenemos en realidad uno de los requisitos para hacer el complemento al título adentro de UNL es tener una norma general que crea la actividad, y esto se crea a través de una resolución o del Consejo Superior o del Consejo Directivo, y a su vez tener un acto administrativo que identifica al alumno que acredita esta actividad en el suplemento al título. Todo esto hizo que nosotros modifiquemos a nuestro certificado analítico. El certificado analítico actualmente tiene una grilla de materias
Y ahora con esta modificación, a posteriori de esa grilla, va a tener el suplemento al título con la referencia al acto administrativo que aprueba. Creo que esa es toda mi presentación. Bueno, yo quería comentar brevemente, para no robar tiempo, que para nosotros era muy importante tener claro cuál iba a ser el circuito y el procedimiento para la implementación de esto, y por eso para nosotros fue fundamental iniciar una prueba piloto con aquellos programas centralizados en el rectorado de la universidad. Entonces, a través de una resolución rectoral definimos que durante un año íbamos a trabajar con aquellas actividades que se gestionan a nivel central, como son las actividades de investigación, pasantías, extensión, movilidad internacional y becas del sistema de educación a distancia. Así que en base al trabajo de relevamiento de los datos, cómo estaban cargados, digamos, la consistencia de estas bases de datos, los actos administrativos que generaban estas actividades, este tipo de proyectos, y cómo se acreditaba la culminación de la actividad del estudiante, pudimos establecer a partir de ahí una tipificación no solo de las categorías de actividades extracurriculares, sino que cuando ampliamos la consulta a las unidades académicas, ya teníamos definidas aquellas otras actividades que no teníamos bases a nivel central, pero sí podíamos incorporar en un circuito que ya tenemos definido. Entonces, con el aporte, que esto es lo que después va a desarrollar Jorge a través de la bitácora, encontramos un mecanismo para que cada uno de los lugares que coordina los programas pudiera ir cargando en la historia académica del alumno en la acreditación de esta actividad. Esto a nosotros nos permitió, por un lado, que en el momento que el estudiante gestiona su certificado analítico ya salga con estas actividades incorporadas, y por otro lado hemos creado a través del Consejo Superior la certificación de actividades extracurriculares. Esto significa que el estudiante a lo largo de su trayectoria como tal no tenga que esperar al momento de la graduación para solicitar el suplemento al título o que le venga el analítico con esta incorporación, sino que durante su tránsito como estudiante, sea porque abandona la carrera o porque lo considera pertinente, pueda solicitar un certificado de actividades complementarias. Así que estas son las particularidades que nosotros hemos sistematizado y que son parte de la experiencia de la UNL. No sé, Jorge, si querés agregar algo. Hola, perdón. Sí, no estaba viendo la resolución que menciona Mariana y Florencia. Tiene un anexo, ¿no?, de procedimientos para la implementación del suplemento al título en la UNL, donde habla un poco de esto último que mencionaba Florencia, de cómo se implementa, cuál es un poco el procedimiento y el soporte que brinda al sistema mismo. Dentro del procedimiento, bueno, yo creo que es bastante claro lo que dijo Florencia, y una limitación que tenemos actualmente. Nosotros estamos para empezar en la versión 3.21. No sé si, creería que no, pero no sé si esto se modificó en las versiones posteriores. Una de las limitaciones es justamente esa, la carga previa de todas las actividades de suplemento al título. Como saben, la generación del suplemento al título es cuando el alumno egresa, o sea, cuando tiene un título. Y esto, según la normativa nuestra y lo que se pretende, no se puede ir cargando a través de las operaciones que funcionalmente, bueno, a través de las operaciones actuales de las que dispone Guaraní. Por sugerencias del SIU, creo que otras universidades también lo hacen,
Bueno, la idea en principio es cargar toda esa actividad a través de la bitácora de la persona. Lo cual, bueno, para lo cual se hizo todo, como decía Florencia, un relevamiento de las categorizaciones y demás, y se agregaron todas esas categorías nuevas para que pudieran estar desplegables tanto en la bitácora como en la operación específica de suplemento al título. Pero bueno, uno de los principales problemas es justamente que el suplemento al título actualmente solo se puede empezar a cargar cuando el alumno egresó de un título particular. Eso por un lado. Por el otro lado, sí, lo que mencionaba Florencia un poco el protocolo de cómo cargar y cómo denominar las actividades y qué información es obligatoria, como por ejemplo se mencionaba ahí la denominación de la actividad, ya sea en idioma en castellano o en el idioma que fuese, más la resolución que lo acredita, más la fecha y otro tipo de datos. Eso no está contemplado, o tal vez parcialmente está contemplado en estas operaciones de carga, ¿no? Tanto en la bitácora como en la parte de la funcionalidad que existe actualmente del suplemento al título. Eso por el otro lado. Y por el otro lado también lo que se mencionaba, la posibilidad de que el chico pueda ir haciendo el seguimiento de lo que se le va cargando, ¿no? En estas actividades, vamos a llamarla más que suplemento, en estas actividades que mientras el alumno es alumno, son actividades complementarias y que pasan de alguna manera a ser suplemento al título cuando el alumno egresa. Bueno, la posibilidad, les mencionaba justamente, de que el alumno pueda de alguna manera ir a hacer un seguimiento, como hace de su historia académica, ¿no? Y la posibilidad también eventualmente de poder obtener una constancia, certificado, bueno, como lo menciona ahí la resolución, que debería poder obtenerse. Desde la parte técnica, obviamente, todo esto se ha personalizado, se está personalizando tanto en cuanto a los datos, las categorías nuevas, que eso sería lo más simple, como en cuanto a la posibilidad de que el alumno pueda obtener una constancia, ¿no? de esas actividades complementarias, como posteriormente, esto estamos trabajando en eso, posteriormente se incorpore al certificado analítico una vez que el alumno hace la solicitud del certificado analítico. No sé, Florencia o Mariana, si tienen algo para agregar, las dejo. Sí, no sé si la pregunta va para nosotros y si no, ya estaríamos. Bien, buenísimo. Gracias, Jorge. Gracias, Mariana, Florencia. Bien, a ver, voy a volver a la presentación. Con la parte de Bueno, como bien decía Jorge, hoy sí, ahora vamos a las manos levantadas. La situación hoy es la que graficaba Jorge, ¿sí? El suplemento, la carga de las actividades del suplemento se realiza a través de la bitácora, la tiene que realizar obviamente una persona desde gestión, eso es así, y es correcto, son actividades que salen como un suplemento al analítico, y estas son las cuestiones que nosotros queríamos hablar con ustedes, ¿no? Sí, si te parece, Seba, podemos pasar primero a los puntos de relevamiento y después abrimos para que hagan las preguntas tanto por la presentación del litoral como sobre estos puntos. Antes que nada, recordarles que en su momento dimos un webinar sobre suplemento al título, sobre cómo es que se administra,
Así que los que prestaron atención ya saben en qué parte de la wiki encontrarlo. Si no, en la parte de antes de entrar a lo que es la documentación de cada versión de Guaraní, van a ver que hay un link de capacitaciones disponibles donde están subidos todos los webinars y allí van a poder encontrar el de suplemento al título. Ahora sí, desde el equipo de análisis es uno de los temas que tenemos en agenda, cómo mejorar este circuito. Y por eso es que lo hemos atacado desde varios puntos y por suerte, escuchando al equipo de Litoral, vemos que muchas de las cosas que nosotros ya teníamos en mente, a ellos también se... Y por eso nosotros queríamos hoy acá compartirla con ustedes y ver cuál es su punto de vista sobre estos puntos. Recolectamos cuatro elementos en cuestión. En primer lugar, lo que es la carga de documentación. ¿Nos siguen escuchando ahí? Sí, perfecto. Genial. Bien. En primer lugar, lo que es la carga de documentación. Sabemos que es una duda que tenemos pendiente, el permitir que sea el propio alumno el que pueda solicitar incorporar registros dentro de lo que es el suplemento al título, desde su portal de autogestión, y a su vez poder cargar lo que es la documentación respaldatoria de ese registro para que luego algún administrativo lo pueda validar si es correcto y que ya quede incorporado dentro de sus registros. En segundo lugar, tiene que ver con esto que comentaba recién Jorge. A ver, el suplemento al título es un documento que es propio de egreso. Va vinculado a un trámite de egreso, con lo cual pensar en generar un suplemento como tal antes de que haya un trámite de egreso no tiene mucho sentido. Esto va también en contradicción con algo que tiene lógica en la práctica, es decir, no puedo esperar yo hasta que el alumno egrese para recién ahí empezar a hacer toda la carga de esta información. Por lo tanto, lo que nosotros siempre decimos es, esta carga de información previamente se puede ir realizando en la bitácora del alumno, dentro de lo que es el seguimiento por tipo de actividades. Sí, es verdad que eso requiere de un trabajo interno de la institución, de ir avisándole a los alumnos que a medida que vayan realizando este tipo de actividades pueden ir informándoles no sé, mandando un mail para que se puedan ir haciendo, para que se pueda ir haciendo esa carga. Es verdad que no es lo más cómodo del mundo, pero existe esa posibilidad. Exacto, por eso también la idea es que ustedes nos cuenten, aquellos que ya tienen práctica de suplemento, cómo les resulta esto, si ven que el cargar de información en la bitácora cubre las necesidades que tienen o que lo ven bastante limitado. En tercer lugar, lo mismo también que comentaba del equipo del Litoral, la posibilidad de contar con una constancia de actividades suplementarias. Es decir, no es el suplemento como tal, ya que el suplemento es un documento de egreso, pero que el alumno durante su trayecto formativo pueda solicitar una constancia de actividades suplementarias donde se recuperen estos mismos registros que en un futuro estarían en su suplemento, ya sea para presentarlo en alguna institución externa o en otra universidad y poder ya llevar todo ese registro de lo que tiene hoy por hoy en sus actividades suplementarias. Y el último punto tiene que ver con la incorporación de toda la información del suplemento en CISER. Es decir, cuando se trae por transferencia los datos del egresado, CISER por hoy también ya incorporó la posibilidad de sumar los registros del suplemento con un título y un código del documento respaldatorio, así que vamos a trabajar también para que en esa transferencia se incorporen los datos del suplemento. Sí, hoy sí se permite ya realizar la carga del suplemento, pero está desacoplada de Guaraní. Hay que cargarla en Guaraní, hay que cargarla en CISER. Lo que estamos viendo es ver la manera de poder pasar esos datos vía API para que no haya que hacer la carga 2 veces. Bueno. La idea era escucharlos a ustedes, ya por suerte hay algunas manos levantadas. Gabriela. Gabriela fue la primera que levantó la mano. Hola, ¿qué tal? Bueno, nosotros implementamos esto hace tiempo. Espera, un minuto porque está saliendo mal Un minutito. No, de abajo, tenés que salir de... Tengo que dejar de compartir. Espera un segundito porque no estamos escuchando bien acá.
A ver ahí, Gabriela. Nosotros esta parte la implementamos hace tiempo con la personalización, ¿sí? Donde le agregamos más tipos de suplementos y lo que sí terminamos, o sea, no usamos la bitácora y además lo que hicimos que esta actividad donde se carga la información esté dividida en la gente que carga esta información. Por ejemplo, hay un grupo que se ocupa de investigación, investigación carga los trabajos que hicieron en investigación los alumnos y así en otros rubros. O sea, no es a pedido del alumno, sino que ustedes proactivamente, a medida que van realizando este tipo de actividades, se las van cargando. Exactamente la persona que trabajó con el alumno y que sabe si lo terminó o no el trabajo y de qué se trató el trabajo. Bien, es interesante. El trabajo. Bueno, y después, bueno, cuando egresa, sí, dentro del analítico sale otra hoja más que habla del suplemento y da todo el detalle. Ahora, o sea, esto a nosotros está funcionando perfectamente sin ningún problema. Lo que sí es, bueno, lo que nos está faltando es lo mismo que recién comentaron, que en el CISAR lo estamos volviendo a cargar, si no se puede, desde esa tabla que tiene ya definido el guaraní, hacer una carga automática, así como se carga el analítico, todas las materias aprobadas directamente en el CISAR, en la parte de suplementos, ¿sí? Sí, bien, en eso estamos. Esa es una de las líneas que vamos a trabajar. Gracias, Gabriela. De nada. Luciana. Hola, de vuelta yo. No, nosotros también estuvimos trabajando mucho con esto y ya les armamos un GDS, porque también, como dijo recién Gabriela, el tema de cargar seguimientos nuevos, que por ahí no están muy detallados en lo que trae la bitácora. Y después lo que nos gustaría mucho también es el tema de que el alumno pueda autogestionar, así como carga sus requisitos de ingreso, autogestionar su suplemento y con un sistema medio parecido, que sea que la facultad tenga que rever eso que sube el alumno y darle el ok para que quede guardado como suplemento. No sé si lo pensaron. En realidad lo pensaron ustedes, nosotros tomamos tomamos esa sugerencia. Sí, la verdad es que o sea, contar con una ayuda de carga nos parece que es lo más lógico. Todavía no nos pusimos a hacer el análisis fino de qué implicaría, pero sí entendemos que sería lo mejor, que el alumno pueda ir realizando la carga y que ustedes digo, institución, puedan validar es eso que el alumno carga y aceptarlo como los requisitos. No sé si Clara quiere Sí, Clara está con la mano levantada también, así que si querés, Clara. Sí, más que nada Luciana ya cubrió los comentarios que quería hacer. Nosotros también empezamos a diseñar, como dice ella, el circuito para llevar a cabo el proceso de incorporación de todo lo que son actividades de los chicos en el suplemento. Pero claro, nos encontramos con la dificultad o el cuello de botella en las áreas de alumnado, que son las que tienen que alimentar el sistema para que el suplemento al título se pueda, digamos, efectivamente materializar. Y obviamente que tenemos la dificultad también de que la mayoría de los chicos que se están por egresar llevan todo a último momento, entonces es mayor aún la carga de trabajo. Claro, Pensamos en promover desde la universidad que los chicos vayan, de alguna forma, en la medida que van realizando las actividades, ya pudiendo subir estas cosas en el proceso o en el transcurso de su cursado, de su evolución en la carrera. Pero la posibilidad de que registren las cosas, las diferentes actividades con una descripción y que a la persona que está en alumnado pueda verificar esta descripción contra un documento que el alumno adjunte sería mucho más veloz y rápido que lo tengan que hacer directamente todo en las áreas de alumnado. Eso nada más. Creo que era lo más importante que nosotros notamos como necesidad en lo que es el circuito de suplemento al título. Nada más. Bueno, gracias, Clara. Y agrego también una
cosita más para los que quieran comentar. Hoy por hoy el suplemento está dividido en 3 tipos de categorías diferentes. También si esas categorías que hoy por hoy trae el sistema por defecto, les parece que les resulta útil, si se tendrían que modificar. Sí, en realidad esas son las 3 categorías que están definidas por la resolución, ¿no? La resolución habla de esas 3 y son las que nosotros incluimos, pero bueno, si a partir del uso se puede mejorar. Sí, o incorporar otro tipo de documento. Totalmente. Fernando. Hola, nosotros en la Universidad de Ezeiza, para poner en valor todas las actividades académicas extracurriculares de extensión y de investigación, acá se genera un sistema de créditos libres obligatorios. Esos créditos libres obligatorios, en las licenciaturas los alumnos necesitan tener 3 para poder obtener el título, mientras que en las tecnicaturas 2. Entonces realizan muchas actividades y que debemos registrar. Hoy por hoy las estamos modelando en el guaraní. En lo que es los planes de estudio, tenemos agregado un módulo de créditos libres, que está compuesto a su vez por materias genéricas, y en esas genéricas es donde tenemos las genéricas divididas por categorías: extensión, investigación, académicas generales o académicas propias de la carrera. Y ahí cada actividad que se va generando la vamos agregando a esas genéricas. Nos está funcionando bastante bien el sistema para registros. El tema es que se está transformando en algo ilimitado, porque las genéricas crecen y cada año estamos agregando entre 50 y 100 genéricas a cada categoría. Y después, cuando queremos hacer los listados para sacar las materias, nos encontramos que cada vez se nos hacen más largos. Claro. Y bueno, en el suplemento al título, lo que después informamos son todas estas actividades que se hacen acá. Por eso me parece que tiene una relación bastante importante. Sí, totalmente. Bueno, buenísimo. Nos quedamos también con esto para... Sí, o sea, entiendo como que al cargarlas como genéricas y como un requisito en el plan, esto ya después sale en el analítico. Digamos, en el analítico las estamos... hoy no estamos generando los analíticos por guaraní todavía. Nos falta la parte del circuito de egreso. Ok. Pero esas actividades nosotros las listaríamos dentro de las que no van en el analítico, pero sí van al suplemento. Bien, perfecto. Sí, sí, Jorge, viste que, perdón, antes de darle paso a Paula, leo acá en el comentario que el problema es G2. Sí, ya hablamos de G2 al comienzo de la reunión. Va a seguir siendo un problema. Paula. Hola, ¿cómo va? Nosotros, muy alineado con todos, lo desarrollamos, lo dejamos como productivo y nunca se llegó a usar porque nos chocamos con Sitzer y esa complejidad hizo que no llegue a sacarse realmente certificados. Pero algo que agregamos nosotros como una personalización y que me parece que está muy bueno y que hay que incorporar es la posibilidad de que Guaraní consulte por APIs a otros sistemas sobre la información que contiene algunos ítems del suplemento. Por ejemplo, hay algunos que son dentro de la comunidad mismo de Guaraní. Creo que uno de los ítems era becas. Uno puede preguntarle a Tehuelche y decir, che, a este chico le diste becas y dame cierto formato, y automáticamente tomarlo en Guaraní, que lo revise un agente, pero que lo tome. Nosotros lo comunicamos, por ejemplo, con el de compromiso social estudiantil, otro sistema que tenemos. Entonces consultaba sobre la información del compromiso y automáticamente la incluía. Y así, por muchos módulos, teníamos como una cápsula que podía, con cierta parametrización, decir a qué sistema consultar, cómo, y lo incluíamos automáticamente. Porque básicamente el suplemento del título es un poco eso, recolectar todo lo que hizo por fuera de Guaraní muchas veces, pero que lo hizo dentro de la institución. Entonces,
que el alumno vaya con el papelito que hizo en un lugar demostrándoselo a otra oficina es como algo que tenemos que combatir. Entonces dejar Totalmente. planteado eso como la posibilidad de que en este punto comunique por API a todos los que quieran, todos los que sepan sobre esa información. Sí, sí, la verdad que es muy interesante lo que nos decís. Se toma nota de eso. Lo vamos a anotar. Está clara también. Jorge. Sí, no, yo por ahí agregar el tema de la carga de las actividades por parte del alumno puede llegar al final no ser más rápida, ¿no? Porque en definitiva la tiene que validar la unidad ejecutora de la actividad y demás. Pero bueno, eso es una cuestión, me parece, más de procedimiento, de decir, bueno, siempre se informan a las unidades de las cuales dependen las actividades, que es una cuestión más procedimental de responsabilidad de alguien que deba cargar esa información. Acá también en el proyecto se menciona que las distintas unidades, ya sea becas, pasantías y demás, son las responsables de esa carga. Otro problema que por ahí se puede ver es, como decían ahí, los alumnos dejan para último momento todo, y imagínate vos que a fin de año si ponemos 500 egresados, está bien, no todos probablemente tengan actividad, pero muchos de ellos sí, el tener que cargar toda esa actividad de golpe con la misma urgencia de los mismos egresados de obtener o poder solicitar su título, tener el analítico y demás, puede complicar un poco la gestión administrativa. Yo lo veo más una cuestión a largo plazo controlada por el área que corresponde, ¿no? Lo último del señor de la Universidad de Ezeiza, no entendí si están en Guaraní 2 o en Guaraní 3. Yo pensé que estaban en Guaraní 3. Yo si me permite, la sugerencia que le daría, porque está replicando el problema que teníamos en Guaraní 2, nosotros también, que de hecho cada vez que migramos una facultad, nosotros estamos en el modelo híbrido que mencionaban, en el híbrido, con una pata en el 2 y otra pata en el 3, cada vez que migramos, ese problema lo tenemos en Guaraní 2 y estamos haciendo una depuración y eliminando actividades o materias que no son materias. Entonces, por ahí, yo lo que le sugeriría, si es que están en el 3, es que arme un módulo, ¿no? Como estas son actividades que entran a la historia académica, digamos, que no forman parte del plan de estudios, con simplemente armar un módulo y no sé si es necesario, ahí ya no sé si es necesario que el módulo tenga una actividad, después carga todo por aprobación por resolución en Guaraní 3. Con eso no tendría esa explosión de actividades que menciona. Es otra cosa y no es la solución que me gusta a mí. Yo creo que justamente estamos nosotros haciendo todo lo contrario. Y lo otro es, bueno, como se mencionó acá, digamos, la obtención de una constancia de actividades complementarias, eventualmente te va a sacar el chico, si es que el mismo chico carga las cosas y no es controlado de alguna manera esa información, puede ser peligrosa, digamos, para la institución. Totalmente. A ver, esto es algo que lo tenemos en análisis, nos parece interesante. Sería una ayuda de carga, no sería otra cosa que una ayuda de carga, y como dijimos, tendría más o menos la misma lógica que los requisitos, que más allá de que los cargue el alumno, hasta que no estén validados quedarán como pendiente, ¿no? No va a poder descargar ningún tipo de certificado que incluya nada que no esté validado,
Pero bueno, de todas maneras, todavía todas estas cosas las tenemos en etapa de análisis, pero nos parece muy interesante esto que nos están contando tanto ustedes como el resto de las instituciones de la manera en cómo están trabajando. Es verdad que pareciera ser un problema que tiene como dos aristas, ¿no? Tiene una parte que es más de proceso, donde podría mejorarse todo esto a través de normativa interna de la institución y más que nada de comunicación, si es que se delega esa parte a las distintas áreas. Lo que mencionaba Paula también es muy interesante de poder ir trabajando para que esa carga se realice a través de consultas entre distintos sistemas. Pero bueno, esta es un poco el objetivo de esta charla, ¿no? Que podamos tener feedback y ir tomando las buenas prácticas de las instituciones que están trabajando. Moisés. Sí, a ver, un poco de historia. En realidad, cuando estábamos en Guaraní 2, teníamos un sistema satélite para el manejo de actividad extracurricular. ¿Por qué? Porque estaban las materias por un lado, de grado, digamos, y como requisito, por llamarlo de una forma, tenían que sumar cierta cantidad de créditos para las actividades extracurriculares. Entonces, a través de un sistema satélite, ahí llevamos el control y podíamos emitir qué actividades había hecho, que en definitiva era el anexo al título, en el caso que lo solicitaran, de qué actividades habían realizado. Cuando nos pasamos a Guaraní 3, bueno, si hubiera estado la API en ese momento, obviamente hubiese sido más lo acorde, porque era mucho más fácil integrar ese sistema satélite a través de la API o trabajarlo de alguna forma. Y lo que hicimos fue propuestas vinculadas. En realidad se armaron propuestas vinculadas a la carrera de grado, que son las actividades de libre elección y materias optativas y prácticas profesionales supervisadas. 3 propuestas vinculadas a cada carrera de grado. Bueno, eso ahora nos está trayendo mucho problema. Porque en realidad, primero que para el título en sí, se reciben como el último requisito del grado. En general es la última materia del grado, cuando en realidad se pueden recibir con una actividad extracurricular, que la tienen que hacer posterior a que dieron el último final, y la fecha de egreso sería de la propuesta vinculada, no de la propuesta original. Ese es el primer problema que tenemos. Pero además, estamos generando propuestas en sí en el sistema, de una propuesta que se llama actividad de libre elección, cuando en realidad las propuestas nuestras son contador público, licenciatura en administración, ¿se entiende? Con lo cual podría haber inscripción de alumnos en actividad de libre elección, hay circuito de egreso de actividad de libre elección. Bueno, nada, es como estamos ahora. Yo creo que cuando esté la API más aceitada, y por eso recién escuchaba, y creo que nos va a traer muchas soluciones en ese sentido, porque lo que vamos a poder hacer es realmente que las distintas áreas que manejan esto, actividad de libre elección, prácticas profesionales supervisadas y las materias optativas, puedan, digamos, consultar y cargar ahí, llevar el control ahí, y bueno, nos ayudaría bastante volver casi al esquema anterior. Sí, sería más saludable. Sí. Fernanda, ahí en la académica del litoral. Florencia, perdón, Fernanda, se me mezclaron, estoy leyendo el chat y mezclo cosas. No, lo que yo quería aclarar es que esto que se está hablando ahora de quién carga y quién valida cada una de las cargas fue un tema bastante debatido al interior de la universidad y sobre todo quién realiza la validación final al momento de la generación del certificado analítico. Entonces, es como que podía haber instancias de validación parciales al momento que se generaba el acto administrativo de cumplimentación por parte del estudiante de una actividad de investigación, extensión, intercambio internacional, lo que fuere. En ese momento de oficio, cada una de las áreas es la que carga la información, pero después está la validación final, que es en el momento de la generación del analítico, donde ahí el acto administrativo lo genera el consejo directivo, más allá que la oficina de alumnado chequea por esta documentación que ha subido cada una de las áreas responsables de carga.
Pero lo que quería aclarar es que nosotros en nuestra normativa dispusimos una fecha a partir desde cuándo rige esto. Es decir, no habilitamos que aparezca cualquier estudiante a reclamar actividades extracurriculares que realizó hace 20 años. Es decir, nosotros establecimos una fecha de actividades iniciadas a partir del 1 de enero del 2023. O sea, todo lo que se inició o se terminó antes no queda incluido. Y eso me parece importante porque establece como un tope a un cuello de botella, como por ahí se comentaba. Sí, porque si no es la caja de Pandora, puede aparecer cualquier cosa de ahí para atrás. Bien, buenísimo, gracias por la aclaración. Marcela. Hola, buen día. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan ahí? Sí, te escuchamos y te vemos. Estoy complicada con la... Está bien. Nosotros en la universidad se nos presentó este año el tema y se trató porque salió una resolución donde se informaba todo lo que se iba a presentar al título, como suplemento al título, pero eso está todo, esa parte está resuelta por través de una resolución, que distintos tipos de documentos se aprueban, cuáles no, qué áreas aprueban, quiénes no, qué carga las facultades, qué se aprueba en el doctorado, todo eso está resuelto. El tema es que se planteaba justamente, se espera, digamos, se buscaría la manera, nos interesa, digamos, esta parte de que se cargue mientras el estudiante esté en actividad, digamos, mientras eso sea durante la vida académica del alumno, no solamente en el más allá de que lo discutimos, lo mismo, y que se trata de suplemento al título, que es parte del egreso, que está incluida la operación en la parte de simplemente de egreso, o sea, eso nos llevaba a que es parte del egreso. Nosotros lo estamos tratando de ver y replantear cómo, y justamente era una de mis preguntas que iba o para el CDS o para el foro, cómo lo recibieron las universidades, si alguien que lo pudo resolver de esta manera, cargarlo durante la vida del estudiante. O sea, esta es nuestra inquietud desde esta universidad, digamos que sí nos interesa cargarlo, por ahí es interesante esta parte de la autogestión y demás, pero durante la vida del estudiante, de la académica, digamos. Entonces, todavía, ¿por qué? Sobre todo por estos tiempos de trámite, fecha. No esperar a juntar todo lo último, cada vez que el alumno tenga una pasantía, o sea, tenga un certificado de algo, cual esté avalado y se esté aprobado que va a ir al suplemento al título, porque nosotros tenemos una resolución que ya determina qué incluye el documento del título y cuál es. Entonces se necesita eso, poder permitir o al alumno o al personal administrativo del alumnado que ya vayan cargando y no dejar que se junte todo a la hora del egreso. Ese era nuestro planteo, digamos, nuestro pedido. Si eso se resuelve o algo no tiene resuelto, nos gustaría que nos compartan y que nos saber si eso se podría, porque es nuestro pedido. No me parece agregarlo a un plan de estudio porque no se nos había ocurrido, digamos, no creo que eso fue algo así acá. Simplemente poder mover o poder llegar a llenar de actividades esa parte del suplemento al título, pero en otros momentos, anterior a iniciar el trámite de egreso, por lo menos, no sé, a través de un parámetro. Eso es lo que he pedido, y es mi pregunta. Si nosotros podríamos pedir eso, por ejemplo, permitir que yo ya vaya cargando actividades al suplemento al título, pero sin tener que iniciar el egreso precisamente. Es como muy atado a esa parte, que sí o sí hay que iniciar el trámite de egreso para poder recién empezar a cargar el suplemento al título. Es como nosotros nos complicó esa parte, y ahí nos quedamos. Después comento igual. ¿Se entiende la pregunta? Te estamos escuchando un poco entrecortado. Sí, a ver, lo que decís, hoy en día ustedes pueden ir cargando, no está habilitado obviamente la posibilidad de que cargue el alumno interesado, pero sí ustedes podrían ir, a medida que los alumnos van informando las actividades que van haciendo, tendría que ser un método más artesanal, no sé, por mail, como fuere, que van llevando la documentación. Ustedes podrían ir cargando esto durante cualquier momento de la vida académica del alumno. O sea, no necesariamente tienen que esperar a que esté el inicio del circuito de egreso. Exacto, la carga de... En la bitácora. Claro, exactamente. Esta información se podría ir cargando en la bitácora. Lo tienen que cargar como un seguimiento de tipo actividad, que es lo que después, justamente cuando se genera el suplemento... No lo habíamos visto así. Claro, cuando genera el suplemento en el momento del egreso,
lo que hace es importar la información que está en la bitácora de tipo actividad. Perfecto. Está. Entonces está resuelto esta parte. Sí, eso ya está. Bueno, vamos con la última mano levantada de Luciana y ya pasamos al próximo tema que nos estamos yendo mucho de tiempo. Bueno, voy a ser rápida. Primero eso de la bitácora, como les decía hoy, esa actividad capaz estaría bueno ponerle más tipos distintos, porque viste que tenés becas, cursos, tenés un montón de cosas que pueden hacer. Y con respecto a eso, estábamos pensando recién que con el tema de las becas, que Tehuelche tiene las convocatorias y todas esas cosas, la comunicación entre esos sistemas para que también puedas tomar datos de ahí, de a quién se le otorgó una beca o con Mapuche Becas. No sé si lo han pensado. Capaz por medio de web service se puede hacer toda esa volcada de información. No lo habíamos pensado, pero a partir del comentario de Paula me parece que es pertinente que lo pongamos, ya tomamos nota y lo vamos a analizar. Sí, sobre Sería todo si buenísimo. hay información que está en otros módulos SIU. Claro, sí, todo lo que haya en otro módulo SIU a nivel de ecosistema. lo vamos a considerar. Bueno, listo. Es la última mano y levantaste, Clara, dale. No, bueno, como para reforzar, porque hay muchas actividades internas a la universidad que hacen los chicos que nosotros no las tenemos registradas en sistema SIU. No solamente son, por ahí hay, no sé, becas de investigación, cosas que no están sostenidas en Tehuelche. Por ahí pensar en la posibilidad de que haya una forma de articular a través de algún web service o lo que fuere, toda esa información para que todo lo que se ha generado dentro de la universidad se pueda incorporar al suplemento en forma relativamente más automatizada. Nada más, eso, ya está. Y eso claramente lo vamos a tener que analizar porque va a depender también de los endpoints que tengan los otros sistemas. Pienso, por ejemplo, en Sigeva, donde se carga mucha información acerca de investigación. Sí. Si hay alguna manera de poder importar esa información. Sí, a ver, todo lo que esté, o sea, todo lo que quede de nuestro lado, sí, lo vamos a resolver y después, bueno, será cuestión de nosotros definir cómo tiene que, cómo es la comunicación con otros módulos que no dependen del SIU, para ver cómo establecer esa comunicación, pero sí, todo lo que podamos hacer, sobre todo si es vía web service, tiene... No te digo vía libre, pero estamos abiertos a poder avanzar en eso. Perfecto, gracias. Buenísimo. Bueno, muchas gracias a todos los que intervinieron, sobre todo a la gente de la Universidad Nacional del Litoral que nos compartió su experiencia y la verdad que es muy interesante para nosotros poder escucharlos y tomar toda esta información que nos compartieron para ver de qué manera avanzamos. Bueno, vamos a seguir con el próximo tema, que es contarles los avances que tenemos en esta integración entre ecosistemas SIU. Perdón, yo compartí y voy a dejar de compartir para que pueda compartir Fabio. Dale. Fíjate, ahí va. Ahí ya deberías poder, Fabio. Sí, ahí estoy haciendo a ver si se ve. Ahí va, ahí viene. Sí, perfecto. Buenísimo. Bueno. No sé si quieres arranco yo justamente haciendo esta introducción de este nombre. Y aprovecho también para... todo lo que se estuvo hablando antes es como que, no sé, es casi como la introducción a parte de esta integración que viene a intentar cubrir este nombre largo que es eso, Bioma Federal de Integración Digital. Por un lado, lo que estaban hablando ustedes era mucha comunicación dentro de la misma institución, donde ahí surgió el tema de las APIs que estaban mencionando, pero después a veces también es probable que también haya que compartir información o tomar información fuera de la misma universidad. Y creo que se había nombrado Sigeva y otros, o mismo ciertos casos que ahora vamos a ir presentando. Este es, ya que tiene un nombre muy largo, la idea es tratar de dar un contexto a este proyecto
para justamente entender si tiene una justificación, porque sería lo peor que uno se embarque en un proyecto y no tenga ninguna razón de ser. Haciendo una línea de tiempo y tratando de tomar justamente como, como situaciones o necesidades que ya existen, para tratar de, como de resumirlas y ver qué viene a cubrir este proyecto, haciendo una línea de tiempo uno ve varias situaciones que se fueron dando. Una justamente fue la aplicación de notificación de alumnos para guaraní. En este caso, siempre que había, atrás de esto hay ciertas cosas comunes que son las que vamos a ir viendo en dónde interviene este proyecto. Acá, para lograr que justamente las notificaciones llegaran a cada alumno, había un registro de todas las instituciones que se sumaban a este mecanismo de notificaciones. Hay como una especie de registro de instituciones para que después uno pueda saber a quién le tiene que mandar la notificación de cada alumno. Esto no solamente es, por eso, por más que es un comité de guaraní, este proyecto es una solución un poco más amplia, que cruza todas las necesidades de cualquier módulo. Si otro ejemplo es esto, algo mucho más relacionado con Diaguita, el portal ese de universidades compran, que lo que hace de alguna forma es centralizar en el SIN como las ofertas de todas las universidades. Por lo tanto, es otro lugar donde también se registraban todas las universidades, decían dónde estaba su API para que después alguien las vaya como chupando esa información y concentrándola en algún lugar. Si ustedes van analizando estos casos, es como que hay un patrón parecido, hay una especie de registro que debería ser confiable de saber de dónde se toma esa información. Algo que también se tomó fue el tema de reconocimiento de trayecto formativo en guaraní. Acá hay instituciones que están como compartiendo información justamente por esta necesidad, que también se puede relacionar con el tema del suplemento al título, que tal vez parte de cierto recorrido formativo se hizo en otro lugar, en otra institución. Otra situación similar es lo de CISER. En CISER hoy en día ya se está dando esa comunicación, y en este caso no es dentro de instituciones, sino con una dirección de la SPU. Por lo tanto, excede solamente el ámbito, llamémosle, universitario, sino también implica la interacción con otras instituciones. Y otro caso que se está dando ahora también es el tema de Sudoku. Hoy en día existe esta solución que se llama Sudoku Hub, que permite compartir documentos desde una institución que tiene Sudoku a otra institución que tiene Sudoku. Y en una próxima versión se va a permitir compartir no solamente documentos, sino también expedientes o trámites. Todas estas tienen este patrón común de que uno de alguna forma tiene que tener en el mundo digital, donde es necesario cada vez más el tema de la confianza, de saber que cada uno de los participantes es quien dice ser, ese registro confiable de quiénes son los que exponen las APIs. Porque lo que peor que podría pasar es que, no sé, uno se quiera conectar con, no sé, con SPU y al final no sea SPU realmente, sea alguien que se hace pasar por SPU. Entonces, dentro de toda esta necesidad, un concepto que surge muy fuerte es esto de que uno diría como sede digital. Haciendo una analogía con una sede física, uno cuando, no sé, va a llevar algo al rectorado, no tiene dudas de que es el rector de la universidad porque hay toda una historia que sabe que está en tal dirección y que está validado y que uno físicamente lo ve. En una sede digital, si hubiera trámites que viajan entre instituciones, debería ser esa garantía de identidad no cuestionable, tiene que ser tan fuerte como la identidad física, de que uno no duda de que está yendo a la universidad o al rectorado de tal universidad. Entonces, eso es una premisa re importante de mantener. Lo mismo también la garantía de la comunicación segura, de que uno no está, no se puede meter en el medio y la información que viaja, modificarla. Eso también es algo que se tiene que garantizar. Todo esto no es algo así ya procedural, sino es algo mucho más técnico. La otra cosa es que tiene que tener esta sede una resistencia a ataques externos. Es como que si uno tiene muchos trámites digitales y
a una sede digital la atacan y no queda disponible, se frenaría todo este proceso. Entonces, debería tener esas garantías. La otra es esos mínimos puntos de vulnerabilidad. Lo que veíamos en el dibujito previo, en la diapositiva previa, es como que cada solución que se iba haciendo, todos los que implementaron alguna de estas soluciones, es como que tienen que abrir, si se comunican al exterior, endpoints, así los puntos de las APIs, afuera. Entonces tienen que tener un mecanismo de seguridad puntual, tiene que haber mucho conocimiento un punto del otro, y eso genera puntos de vulnerabilidad, porque uno de alguna forma tiene que abrir su interior al exterior, y eso a veces entra lo que uno quiere y a veces puede entrar algo que no sea lo que uno esperaba. Y la otra cosa importante es la trazabilidad en las comunicaciones. En esto, que hoy en día en el mundo físico la trazabilidad uno la da casi hasta presencialmente. Tiene que ir al lugar, le pone un sellito, uno lo va siguiendo. En el mundo digital debería tener una garantía más o menos de quién tomó el tema, hasta dónde lo tomó, quién se lo quedó y cómo se continúa. Entonces, esa analogía entre la sede física y la sede digital es importante, que en este, no sé, cambio así de paradigma uno no pierda la tranquilidad, aunque suma la molestia del mundo físico, pero no puede perder esa tranquilidad, esa garantía que uno le da hoy al hacer las cosas. Entonces, para todo esto, la idea es siempre trabajar como con pruebas de conceptos, pero ahora se está en la etapa de prueba de concepto, y ahora justamente después se va a mostrar lo que se hizo hasta ahora. Daniela va a hacer, la prueba de concepto que se hizo hoy en día fue el tema de compartir historia académica, justamente. Entonces, como condición previa para esto, ¿se acuerdan que siempre lo que estamos hablando nosotros es de tener esa relación de confianza? Esto es un tema, sí, lo que está abajo, ese cosito que dice Xroad, es una implementación posible. Entonces, uno lo que trata de hacer es establecer una red de confianza que es como una registración de los participantes por única vez, de decir como institución, no solamente como sistema, no sé cómo decir, no solamente Guaraní, no solamente Diaguita, todos los que nombrábamos antes o que participan, sino como institución. Este es como mi punto de entrada y de comunicación con el exterior. Entonces, uno centraliza eso y justamente todas las premisas que nombramos antes, uno las va tratando de cumplir. Tiene un único punto de entrada. Si uno asegura ese punto de entrada, estás tranquilo que adentro de la universidad no va a entrar nadie que no sea el que estaba previsto que entrara. Entonces, este paso de registración es llamémosle, establecimiento de esa relación de confianza. Y después la comunicación se hace punto a punto. Uno, si tiene que intercambiar una historia académica de un alumno que estuvo cursando N cantidad de materias en una segunda institución, eso se termina siendo punto a punto luego de haber establecido esa relación de confianza. Esto también surge, esta, llamémosle, digitalización del trámite, por decirlo de alguna forma, suma otro montón, otra situación de complejidad, que es, ya no es que la institución se puede comunicar libremente con otra institución, en este caso para compartir la historia académica de una persona. De alguna forma aparece también algo que en el mundo físico se daba claramente, que es el consentimiento. Uno, cuando iba de alguna forma llevando su historia académica hecha en la universidad en la que empezó para recibirse en la segunda, está de alguna forma admitiendo que lo quiere hacer. Por lo tanto, previamente en estos circuitos, es algo que también se está evaluando, que requiere eso que nosotros estamos llamando como concepto consentimiento. Debería haber un consentimiento explícito. Uno se imagina que casi tendría que entrar a 3W, que es el lugar donde de alguna forma se autentica claramente el alumno, para decir, yo realmente quiero compartir mi historia académica y la quiero compartir con tal universidad. Eso como paso previo funcional. Y posteriormente sí poder hacer una comunicación sistema a sistema, sin intervención de personas, pero contando con ese consentimiento. Por eso, esto era más que nada una introducción, llamémosle, una presentación en lo que se está trabajando, haciendo una especie así de, no sé si uno crea alguna expectativa, es como que esto se seguirá avanzando, es como que va a haber así como próximos capítulos donde uno va a ir bajando a detalle. La idea es irlos manteniendo informados.
y justamente tomar la participación y que se vayan sumando los que tengan interés en este proyecto. Y ahora la idea es que también que empiece a compartir Daniela y les muestre las pantallas que hoy en día existen. Hoy en día lo que se hizo fue la comunicación de 2 guaraníes, justamente como para compartir la historia académica, pasando por esta tecnología o por esta herramienta que permite de alguna forma un reconocimiento de quiénes son los participantes en esa comunicación. Y te dejo, Daniela. Sí. Bueno, muchas gracias. Buen día a todos. Espero que estén bien. Como dice Fabio, nosotros dentro de este proyecto de bioma lo que hicimos fue una prueba de concepto entre un nodo de CIU y un nodo de la Universidad de Uncuyo que participó, que fue la primera que participó. A través del esquema XROAD, para garantizar la comunicación, logramos que esta operación, que seguramente la habrán visto, que se llama consultarle ajo en otra institución, es una operación que necesitaba esto, poder conectar 2 guaraníes con la finalidad de traernos la historia académica de una persona. Imagínense que para todos los trámites de pase o equivalencias es necesario que el alumno venga con su historia académica en mano para poder hacer el trámite y quizás se convierta un poco burocrático por la falta de ese papel o porque la otra institución no lo puede emitir. La idea de esta operación es eso, es poder consumir esta información siempre que el dueño de los datos, que es el alumno, dé el consentimiento de que permite que sea consumido por la otra institución. Así que les mostramos las capturas que hicimos para que vean cómo está funcionando nuestros ambientes. Tenemos el caso de éxito, donde ponemos a qué universidad se conecta, sus datos del documento, y lo que nos está devolviendo son los datos del alumno y la historia académica que tiene registrada para esa carrera, para ese certificado. Bien, después tenemos los otros casos, por supuesto, que el alumno puede existir en una institución, pero no poseer historia académica, como los ingresantes o las personas que abandonan la carrera. Entonces, con esto nos aseguraríamos de si tiene o no historia académica la otra institución. Y los otros casos, que es cuando la persona no existe en la institución a la que vamos a consumir, o existe y no es alumno también. Puede ser el otro caso, que esté cargado como un usuario administrativo o como un usuario de curso que no tiene historia académica o algún docente que no tiene historia académica. Esos serían como los casos no de error, sino de que el sistema también soporta consultar personas que no tienen datos, digamos, no estaría devolviendo esto. Entonces, pensando en esto de que se comuniquen ecosistemas de distintas universidades, este es uno de los trámites que se podrían llegar a hacer, que dentro de guaraní es sumamente agilizante a los trámites de equivalencia sobre todo, pero el proyecto en sí trata por ahí de otros tipos de trámites también que se podrían llegar a empezar a consultar, como suplemento al título, sanciones, licencias, etc. Gracias. Sí, como dice Dani, este es solamente un comienzo y son las primeras pruebas que empezamos a hacer, todo asociado con las presentaciones que hicimos en el taller anual de La Pampa, que tenía que ver con estas cuestiones, ¿no? Con facilitarle la vida al ciudadano universitario y facilitarle la vida también a ustedes, a las instituciones, para poder agilizar todo este tipo de cuestiones. Es solamente el comienzo. Nos parecía importante contarles que lo que habíamos presentado en La Pampa era el marco teórico, cómo lo íbamos a hacer, y la idea era mostrarles que ya estamos trabajando en esto, que no es solo teoría, que ya estamos avanzando. Es muy incipiente todo, pero estamos trabajando en eso y tenemos fuertes ambiciones para todo esto. Así que simplemente esto, contarles que estamos trabajando
Y volver a mencionar lo que decía Fabio, la invitación está abierta para todas aquellas instituciones que quieran sumarse o que tengan interés en colaborar con este proyecto. No sé si alguien tiene alguna consulta o Fabio, vos querés decir algo más, si no ya pasamos al próximo tema que son los ejes futuros de trabajo para lo que queda del año. Bueno, seguimos entonces. Sí, seguimos ahora que estamos medio justito con los tiempos. Bueno, suponiendo que la 322 ya casi está en la calle, ya le contamos de qué va la 323, nos queda contarles cuáles son los ejes que nosotros tenemos como ejes principales de trabajo para incluir en las próximas versiones. Queremos que ustedes nos cuenten y queremos ver en una nube de palabras si tuviesen que elegir un único tema que para ustedes es prioridad, que puede ser desde un tema grande, una cosa grande, o incluso puede ser, respondan el GDS que está pendiente, ¿no? Si nos ayudan a construir esta nube de palabras para que podamos tener una idea de cuán lejos estamos con lo que para nosotros es prioridad, de lo que para ustedes es prioridad. Esto es simplemente un juego, queremos ver visualmente que se forme una nube de palabras con las cosas que ustedes nos cuentan. Les vamos a estar enviando por mail, ahora cuando termine el comité, un relevamiento un poco más serio que esto, una encuesta donde les vamos a pedir que nos compartan 2 temas que para ustedes sean prioridad y cada uno de esos temas con una descripción de por qué les parece que es importante que abordemos ese tema o cuál es la problemática que les resolvería ese tema que tienen que plantear. Nosotros estamos... Voy a volver a decir algo que ya dijo Hernán y que yo también mencioné al comienzo. Saben que todos estamos atravesando una situación compleja en cuanto a recursos y a que todos tenemos más para hacer de lo que podemos hacer, y eso hace que nosotros tengamos que tener algunas prioridades fijadas por lo que nos marca la coyuntura y la realidad del ecosistema SIU. Las prioridades están un poco definidas por eso. Sin embargo, para nosotros es importante seguir estando atentos y conocer un poco más en detalle cuáles son las necesidades de la comunidad. Esto no quiere decir que vamos a hacer este relevamiento y que vamos a poder darle respuesta a cada una de las temáticas que ustedes nos van a compartir, pero sí nos van a permitir identificar cuáles son las problemáticas comunes y a tener un panorama completo de cuáles son las necesidades de la comunidad y cuán lejos estamos o cuánto nos estamos separando con estos objetivos que nosotros estamos trazando a nivel ecosistema. Por eso, digo, este juego que queremos hacer es solamente para poder ver si tenemos coincidencias en las cosas que ustedes van a marcar ahora acá como prioridad, pero después el otro relevamiento, que es el más serio, se lo vamos a mandar por mail. No sé, Emi, si ya tenemos resultados, no sé, vas a tener que compartir vos, ¿no? Sí, estoy acá. Si me dan acceso, ahí comparto. Tengo yo que dejar de compartir, ¿no? Ahí va, ahí deberías poder. Dale, pruebo. Ahí ven a ver. Nada, no.
No vemos nada. Se compartió la pantalla, pero... O sea, se compartió, pero está en negro. Es el futuro. Vamos de nuevo. Vamos de nuevo, a ver. A ver ahí. Ahí sí. Sí. Ahí nos dice que hay que pagar para... ¿Qué está pasando? Le hace una captura de la pantalla. Claro, hace una captura de la pantalla y compartimos la captura. Dale. Ahí va, ahí va, ahí va. Ahora sí. ¿Qué? No, ahí lo ven, lo quería poner más grande, pero no sé por qué. Sí, ahí lo vemos, chiquito, pero lo vemos. Para eso. Bien. Bueno, es interesante que aparecen ahí en el medio. Si lo agrandás hay que pagar. No, ahí no vemos, Emi. Andá para atrás y veámoslo chiquito, no importa. Haz un zoom. Mirá que lo practicamos, ¿eh? ¿Viste? Bueno, no siempre. Bueno, ahí, hacele un poco de zoom ahí a tu pantalla. Control más. Control más. Para el otro Me la lado. hace más chica. No, lo que pasa es que te chica a veces cuando te agranda esto y te chica lo otro. Sí. Bueno, igual ahí se ve, ahí lo vemos bien. A ver. Después lo pasamos igual. Bueno, ahí aparecen, es interesante que aparece en el medio actas y diplomas, que son dos ejes sobre los que vamos a trabajar. Documentación digital también. Suplemento al título ya contamos que también. Prescripción integrada, bueno, también estamos avanzando en eso. Equivalencias, bueno, hay algo ahí también. Comentamos algo. Sí, algo podemos contar ahí. Bien. Diploma digital aparece otra vez ahí. Bueno, bien, estamos bastante alineados. Ok. Vamos entonces a retomar nosotros desde acá. Y vamos con los ejes. ¿Qué pasó? Ahí va. Bien. Bueno, estos son los ejes que nosotros tenemos trazados para lo que sigue. Digo, esto es lo mismo que recién cuando hablábamos de los ejes de la versión 3.22. Son los ejes principales, no quiere decir que es lo único sobre lo que vamos a trabajar. ¿Sí? Como decía Hernán al comienzo y se mencionó en varios pasajes, la prioridad para nosotros es seguir trabajando en todo lo que tenga que ver con integración del ecosistema SIU, incluso con estas cosas que salieron a último momento, de seguir integrando cosas que por ahí no están en el radar y a raíz del intercambio con ustedes aparecen. Vamos a trabajar en mejorar el suplemento al título, cómo se realiza la carga y cuáles son las cosas que se incluyen. Leí lineal antes, obviamente todas las mejoras que tengan que ver con actas y con diploma que van a ir surgiendo o que ya están surgiendo a raíz del intercambio que tenemos con las instituciones que están trabajando. Requisitos de egreso, si bien aparecen ya en 3.22, va a pasar esto mismo que les venía diciendo. Nosotros incluimos los requisitos de egreso y ustedes a partir del uso van a empezar a encontrar que hay cosas que no están contempladas o que hay muchas cosas que se pueden mejorar y obviamente vamos a seguir trabajando sobre eso. Cuando empiecen a usarlo ustedes ahora en 3.22 nos van a empezar a dar el feedback y nosotros vamos a empezar a trabajar en eso para incluirlo en la próxima versión. Vamos a seguir trabajando en este tema, en este gran objetivo que tenemos por ahí queda feo decir eliminación de prescripción, pero unificación o integración. Que ahí quede claro que no eliminamos el circuito de prescripción. Claro. El circuito sigue existiendo, lo que queremos eliminar es el módulo de prescripción como un módulo aparte y separado. Que quede todo unificado en el módulo de autogestión. Claro, misma funcionalidad, pero todo integrado en el módulo de autogestión. Y
pegado a la integración con otros módulos, sabemos que existe esa necesidad de empezar a cobrar algunas otras cosas, sobre todo lo que tiene que ver con nuestra integración con SQ, que hoy no contemplamos, por ejemplo, poder cobrar constancias y certificados. Eso es algo que bueno, aparece como prioridad número 6, pero tenemos ganas de empezar a trabajar en eso y sabemos que existe esa necesidad. Sí, si bien también no están listadas acá, pero desde el equipo de análisis también estamos trabajando en lo que sean mejoras para el módulo de autogestión, ya sea para volver el sistema más intuitivo para los alumnos, como también poder incorporar nuevas funcionalidades, tanto para alumnos y docentes. Por eso ahí leí equivalencias, sabemos que es un tema también que se necesita, que el alumno pueda solicitar equivalencias externas directamente a autogestión. Son temas que tenemos en agenda, obviamente entran dentro de un bucle de prioridades donde tenemos que ir priorizando algunos temas sobre otros de acuerdo a los recursos con los que contamos, pero es un tema también que tenemos ahí, todo lo que es la mejora de autogestión. Sí. Bueno, como les decía, les vamos a mandar por mail el link de ese relevamiento que hicimos con Sucoya. Pueden escanear el código también y acceder desde acá. Esos son los ejes de trabajo que tenemos para lo que resta del año y el tiempo que nos lleve después publicar la próxima versión. Queremos dejarles un espacio para que nos cuenten quienes quieran, quienes crean que haya algunos ejes que sean muy importantes que tengamos que trabajar, poder hacer ese intercambio ahora. Pero lo importante es que sepan que vamos a considerar todas esas cosas que nos compartan a través de la encuesta. Y algo que me quedé pensando cuando hablábamos de estas cuestiones de actas y diplomas, es que más allá del tema de la documentación que tenemos y que si eso resuelve, o la idea es que eso resuelva la mayoría de las consultas, por ahí, si consideran que viendo la documentación y viendo las experiencias de otras instituciones, por ahí si consideran necesario que hagamos una reunión para ver cuestiones más puntuales, tanto que sea de implementación de actas y diplomas, por ahí podemos pensar en un espacio, en hacer una reunión conjunta donde se puedan sumar todas las instituciones que estén en este proceso, queriendo comenzar este proceso, para por ahí hacer un barrido más general, porque la verdad es que no tiene sentido que hagamos N reuniones y tratemos todos estos temas que van a ser los mismos por separado. Si las invitamos a nuestro pacto de mayo. Claro. Pacto de junio sería, o de julio. Bueno, por ahí, no sé, si nadie tiene alguna cuestión puntual que contar acá, por ahí sería interesante que nos hagan, que nos cuenten si les parece necesario hacer esta reunión. Podemos pensar hacer una reunión de un par de horas un día para que podamos hacer un barrido por todas estas cuestiones. Bueno, ¿preguntas? ¿Alguien tiene algún tipo de pregunta, sugerencia, duda? Levanta la mano y deshabilitamos el micrófono. Dejamos atónitos, ¿eh? Están con hambre. ¿Quién quiere comer? Bueno, como no hay catering, ni dudas. Ahí va. Ahí aparece. Bien.
Berna, ahí si ya podés habilitar. Nicolás. Hola, hola, no sé si se escucha. Sí, te escuchamos. Ahí está, perfecto. ¿Qué tal? Soy Nicolás de UNAUR. Bueno, muy interesante. La verdad que sí, sería súper práctico poder hacer reuniones. Sobre eso sería ideal. En un momento estuvieron hablando, esto es por otra cosa, respecto a mejoras. En un momento estuvimos hablando de temas de requisitos. Estamos entrando en un momento de digitalización bastante importante y por lo menos en Buenos Aires están empezando a emitirse diplomas digitales de títulos secundarios y me parece que estaría bueno empezar a pensar los requisitos de ingreso en vez de empezar a tomar capturas fotográficas o guardar los PDFs, sino que directamente se puede integrar tal vez las páginas de validación que tiene. Yo esto lo introduje en un foro. Las páginas de validación del título secundario para no tener que estar poniendo toda esa información dentro del sistema guaraní, que lo hace más pesado. Eso termina también impactando en plata, que es más pesado el guaraní, tarda más en procesarse, sino que pueda haber hipervínculos para ir directamente a los validadores y no tener que estar duplicando la información, tener guardados los PDFs en cada una de las facultades, en el guaraní y que al final es la misma información que está en el validador que nos da la provincia de Buenos Aires. No sé si me mareé. Sí. No, está perfecto. Lo Sí, mismo con los documentos. Esto se había planteado en otros comités más atrás. El documento nacional es una información que está, si el pibe estuvo en diferentes universidades, está copiada la misma información en todas las universidades o diferentes facultades, y tal vez es algo que se pueda hacer convenio con RENAPER o algo así, o facilitar eso para no tener que estar duplicando la información. Nos pasa a nosotros, que le debe pasar a varios, que le pedimos a veces 2 veces el título secundario, porque una universidad lo acepta, una facultad lo acepta, y la calidad de la fotografía no está bien. Entonces nosotros lo tenemos que volver a pedir y se lo terminas pidiendo 2 o 3 veces al estudiante, y tal vez esas cosas, entrando en un modo de digitalización ahora, es más fácil con hipervínculos, más si tenemos un validador ahora. Me parece que las otras provincias también van a empezar por estos caminos de validación de títulos secundarios. Es mucho más práctico y mucho más fiable el validador que nos está dando ahora la provincia de Buenos Aires para certificar un título que nos los traigan original y tener que ver si la textura del papel está bien, si la firma es original o no a la hora de validar un título. Entonces, aprovechando eso, podemos empezar a usar esto, no sé. Sí, en cuanto al título secundario, sí, es como decís, ya a partir de los egresados del año pasado ya cuentan con título digital, y eso va a parar a un registro, así como como está el registro de graduados de títulos universitarios, está el registro de graduados de títulos secundarios, y sí, la idea es que a futuro podamos consultarlo. Buenísimo. Buenísimo, iba por ahí. Bien, buenísimo. ¿Alguien más tiene ninguna duda ni consulta? Yo, si puedo, una segunda, que también es algo que se había hablado en Rosario. Aprovecho el espacio. Se había hablado del tema de la comunicación con los estudiantes, que nos estábamos dando cuenta que va mucho también por tema de las redes sociales y no es todo por mail. De hecho, usa muy poco los mails. Nosotros mandamos comunicación oficial a través del mail, y por más que uno puede decir como universidad, te dimos el aviso y fue responsabilidad tuya haberla leído o no, no le termina llegando el mensaje que era el objetivo. Nosotros estamos empezando a usar el Coya para preguntar cuál es su medio de comunicación que más utiliza, y que en la misma respuesta nos deje el arroba y el nombre de Instagram o el nombre de Telegram, el nombre de la red social que usen. Pero nos está costando la pata de integrarlo con guaraní por si en algún momento lo tienen que actualizar. Nosotros todos los años hacemos actualización de datos personales, como una campaña, justo en mayo. Entonces ellos entran a su CIU autogestión
actualizan su teléfono si lo cambiaron, dirección y demás, pero ahí mismo no pueden estar actualizando su información de redes sociales. Si cambiaron el mail, sí, pero redes sociales no. Eso lo hacemos desde una encuesta por Coya. Entonces, no nos queda para actualizarse simultáneamente. Tal vez si la pata de comunicación con los estudiantes, así como está el mail, podría ser parte de administrar personas o desde la prescripción ellos ya pueden empezar a poner sus otros canales de comunicación. Nosotros no quisimos personalizar eso porque nos parecía demasiado delicado, por eso salimos con Coya. Pero también estaría bueno. Bueno, sí, lo tomamos para ver. A priori, meter un campo más de información como datos, no censal, pero dato personal del alumno en sus redes sociales, eso no sería inconveniente. Luego sí hay toda una rama mucho más compleja, es poder lograr una comunicación desde Guaraní con esa red. Sí. Bien. Sí, perdón, solo para responderle a Martín. No sé si lo más importante es desde Guaraní comunicarse con esas redes, pero sí por lo menos poder hacer una descarga de reporte y después, bueno, con otra aplicación que salga de forma masiva la comunicación. Bien, bueno, Gracias. perfecto. Tomamos eso entonces. Gabriel. Buenas tardes, un gusto. Gabriel Muñoz del Instituto Universitario de Aeronáutica. Simplemente yo los escucho y realmente la tecnología a mí me parece siempre muy interesante y realmente ver cómo está evolucionando todo el ecosistema de SIU es muy interesante, me gusta mucho. Pero no dejo de observar que el- que en el caso nuestro, estamos aumentando la cantidad de técnicos y los stacks cada vez se están haciendo mucho más complejos y nos está costando un poco digerir las nuevas tecnologías, las nuevas integraciones. Y solo quería comentar que si bien no me deja de parecer fabuloso, increíble y me gusta mucho el rumbo que toma SIU con todos los avances, no dejo de advertir lo que nos cuesta tratar de estar más o menos al día, lo que nos cuesta tratar de actualizar. Simplemente era para poner en contexto que quizás la velocidad que está teniendo SIU con todo el ecosistema no es la velocidad con la cual nosotros estamos pudiendo digerir todo lo que nos dan. Era simplemente para contarles que esto lo veo en varias instituciones y que nada, puede que ustedes no lo vean como problema, yo tampoco necesariamente como problema, simplemente es un signo amarillo de que es algo que la velocidad nos está costando un poquito seguir el ritmo, ¿no? Muchas gracias. Bien. Sí, nosotros somos conscientes de la situación, pero también nosotros no elegimos por ahí la velocidad del avance, sino que el avance se va dando por la misma realidad, porque todo avanza y nosotros necesitamos avanzar, tratar de mantenernos a ese ritmo. Muchas veces nosotros sentimos que a veces avanzamos más lento de lo que deberíamos, porque la realidad de ustedes es nuestra realidad también, ¿sí? Hay muchas cosas sobre las que tendríamos que avanzar y no podemos, pero hay cosas que tienen que ver bueno, no podemos manejar nosotros los avances de la tecnología y entendemos que es una realidad compleja para todos, pero tenemos que tratar de ir, de avanzar todo lo que podamos para no quedarnos en relación al resto de lo que avanza la tecnología en otros ámbitos de la vida. Pablo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va a todos? ¿Se escuchan? Perfecto. Buenísimo. No, una consulta simple nomás. El tema de, bueno, Google viene avisando que a partir de septiembre, agosto, no sé bien, no me acuerdo bien la fecha ahora, va a dejar de permitir el tema del acceso a aplicaciones no seguras para usar el SMTP. Esto
corríjanme si me equivoco, pero creo que todavía en 3W y bueno, y creo que me parece que las conexiones son todas de esa manera, ¿no es cierto? ¿O hay manera de poder conectarse con alguna autenticación diferente como para que Google podamos seguir usando las cuentas de Google como SMTP para enviar correos? ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Sí, Hola, ¿cómo fíjate, hola. El archivo configuración, tanto de gestión y autogestión, ya tienen toda la configuración disponible, ¿sí? Está autodocumentado de cómo, creo que hay un link hasta la parte de la aplicación de Google para generar las claves, las keys que se necesitan ahora para hacer la aplicación segura. Ya está hace, creo que 321 seguro. Ok. Ya está disponible. Cualquier cosa, vemos de la documentación. Si hubiese un GDF o alguna parte de comunicación, te pasamos los links, pero la documentación está. No, perfecto. Buenísimo. Perdón, no la había visto. No, sí, también nos asustó cuando lo vimos, porque ahí por ahí. Ahí la pasó Leo por el chat. Igual la compartimos. Bueno, ahí Sí, está. por ahí pasa que los templates, por ahí a mí se me pasan de verlos, los config templates de las nuevas versiones. Sí, está bueno. En este caso no lo vi. También podés ver en cada versión, nosotros sacamos novedades técnicas y si vos vas recorriendo las últimas versiones vas a encontrarlo seguramente, el link a la documentación también. Genial. No, se me escapó el... Perfecto. Gracias. Buenísimo. Bueno, si no hay más consultas, ¿cómo es el tema de la foto, Emi? Que vayan prendiendo las cámaras, que vamos a hacer unas capturas al estilo foto grupal, pero virtual. Qué pena esto. Ahí- Las vas a hacer las chicas. Ok. Pero bueno, somos muchos y muchas, así que se van prendiendo. Vamos a hacer unas capturas, pero tenemos como, sí, ¿cuántas horas? 4 o 5. Oh, qué lindo verlos, aunque sea así, porque no estábamos viendo nosotros esto. Ahora sí. Pero ¿cómo le Bien, si quieren podemos hacer un ok o un aplauso por este comité y hacemos una foto ahí aplaudiendo todos. No, a mí me gusta así. Con cara y La verdad que no paran de prenderse cámaras. No sé qué es lo que hacen. No, porque a medida que van prendiendo las cámaras, se va. Ahí va. la cantidad de... Algunos tienen fondo guaraní, ahí no veo a Pablo que tiene 100 fondos. ¿Sabes dónde siempre va Peña? La vas a encontrar en la Valcárcel, de ahí de frente a la plaza. Para que lo va a joder los Mati igual. Y vamos ahí. Vamos a toda la fiesta. Bueno, ahora sí, ¿no? Ahí se quedó. Sí, Así sí. que, Bueno, hay varias que están ahí en equipo, así que si quieren después mandarnos fotos, todos los que estuvieron participando. Recuerden, por favor, en el chat está el link para acreditar la asistencia. Si quieren ahora buscarlo, pues después vamos a cerrar claro, porque después se pierde el chat. el formulario. Muy breve para... Bueno, antes de cerrar, es importante dos cuestiones. Primero, que nos respondan la encuesta, esa encuestista de los temas prioritarios. Y después lo que decía al comienzo, ¿no? Que nos respondan los correos que van enviando los chicos y las chicas para ir haciendo el seguimiento de cómo vienen con las implementaciones. Agradecerles a todos y a todas por acompañarnos y bueno, ojalá podamos vernos en el taller anual de manera presencial. Crucemos los dedos para que mejore un poco la cosa y se acomode todo para que podamos vernos de manera presencial. Es una alegría verlos a todos ahora que vemos las camaritas, aunque sea así a la distancia. Y seguimos en contacto a través de las vías habituales de comunicación. Y bueno, yo no tengo mucho más para decir, chicos, no sé ustedes si quieren... No, agradecerles por haber
haber tenido tanta convocatoria, a pesar del momento y todo, toda la participación que estuvieron dando, toda la ayuda que también nos han estado dando para acompañarnos en estos caminos. Así que nada, que gracias. Bueno. Gracias nomás entonces. Gracias. Chao. Chao.